Mi carrera como Shinigami comienza en Hueco Mundo 16:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 16. Combate y cambios de asiento. Natsuki, el noveno asiento, sigue tan distante como siempre. Akagi Ryosuke, con su cabello rojo fuego erizado como un erizo y dos cicatrices entrecruzadas en sus mejillas, hacía que su rostro, por lo demás bastante apuesto, pareciera algo feroz. Alto e imponente, blandiendo su zanpakuto, se acercó a Natsuki. En la fiesta anterior, tenía muchas ganas de tomar una copa contigo, pero siempre te escondías en un rincón. A juzgar por tu expresión, no parecías disfrutar de la bebida, así que tuve que desistir. Sin embargo, siempre he tenido mucha curiosidad por la fuerza de Natsuki, el noveno asiento. Akagi Ryosuke habló con suavidad mientras se paraba frente a Natsuki. Tu fuerza debe ser mayor que la de 9 asientos, ¿verdad? Pero no veo ninguna ambición de ascender en Natsuki, el noveno asiento. Es como si 9 asientos fueran suficientes para ti. Natsuki sintió la mirada de Akagi Ryosuke y dijo con calma. En efecto, 9 asientos son suficientes para mí. De todos modos, todos tenemos asiento, así que no hay diferencia, ¿verdad? Es cierto. Asintió Akagi Ryosuke. Sin embargo, aún quiero ver tu verdadera fuerza. Quiero ver qué tipo de fuerza posee realmente este joven, tan estimado por Watanabe-senpai. Al oír esto, Natsuki comprendió de inmediato por qué Akagi Ryosuke se le había acercado. Estaba relacionado con Watanabe Yuji. ¿Le guardas rencor a Watanabe? Preguntó Natsuki, alzando una ceja. Akagi Ryosuke se sorprendió y rápidamente dijo. Natsuki, noveno asiento, ¿por qué piensas eso? Cuando Watanabe-senpai todavía estaba en la 11ª división, me dio mucha guía. Gracias a su guía, mi fuerza mejoró enormemente. Después, cuando Watanabe-senpai se unió a la fuerza expedicionaria, me convertí en el tercer asiento. Siempre le he estado muy agradecido a Watanabe-senpai. Ya veo. Asintió Natsuki. De esta manera, él y Akagi Ryosuke eran en realidad compañeros discípulos. Sin embargo, ninguno de los dos lo mencionó deliberadamente para intentar crear una buena relación. Comencemos. Dijo Natsuki sin decir palabras innecesarias. Akagi Ryosuke desenvainó su zanpakuto. Los dos se colocaron a cierta distancia, luego se movieron simultáneamente, blandiendo sus espadas. Debido a que Akagi Ryosuke tomó la iniciativa de mostrarse, queriendo entrenar con Natsuki, el noveno asiento, muchos Shinigami que estaban entrenando en el campo de entrenamiento interrumpieron su propio entrenamiento y se quedaron mirando. Muchos Shinigami en los barracones también se apresuraron a llegar al lugar tras escuchar la noticia. Por un momento, la zona alrededor del campo de entrenamiento estuvo llena de actividad. Bajo sus atentas miradas, solo apareció un destello de imágenes residuales cuando las dos espadas chocaron, luego las dos figuras se separaron, cada una blandiendo su espada de nuevo. Dado que la 11ª división prefiere el combate cuerpo a cuerpo, favorecen el combate cuerpo a cuerpo y las técnicas de espada, rara vez usando Kido en batalla. Por lo tanto, durante la pelea, tanto Natsuki como Akagi Ryosuke solo usaron Shunpo, empleando técnicas de espada y combate cuerpo a cuerpo. Las zanpakuto en su estado de combate cuerpo a cuerpo chocaron repetidamente, y cuando las zanpakuto se cruzaron, sus puños también volaron, lo que resultó en otra ronda de lucha cuerpo a cuerpo. Mientras intercambiaban golpes, usaban Shunpo, sus figuras cambiando constantemente. ¡Guau, increíble! Al ver a los dos luchadores igualados cambiar constantemente de posición en la arena, un miembro exclamó con asombro. Para los miembros de menor rango, convertirse en oficial de asiento era la ambición de su vida. Sin embargo, solo había un número limitado de asientos, y convertirse en uno no era tarea fácil. Ahora, tras presenciar la batalla entre los oficiales de asiento, comprendía la diferencia que los separaba de ellos. Era una diferencia en todos los aspectos. Movimiento instantáneo, combate cuerpo a cuerpo y técnicas de espada. Era inferior a los dos que luchaban en el campo. Tras la exclamación inicial, otro miembro elogió la fuerza de Natsuki. La verdadera fuerza del noveno asiento Natsuki es increíble. Está luchando contra el tercer asiento Akagi, y después de todo este tiempo, no ha perdido terreno. Esta afirmación resonó en muchos miembros. De hecho, aunque ambos son oficiales de asiento, existe una diferencia significativa entre el noveno asiento y el tercer asiento.
El hecho de que Natsuki ahora pueda enfrentarse al tercer asiento indica que su fuerza es mucho mayor que la de un noveno asiento. Recordando la breve conversación entre Akagi Ryosuke y Natsuki, muchos Shinigami han comprendido mejor a Natsuki. Es evidente que es un Shinigami muy poderoso, pero no parece tener ambición de ascender de rango. Saben cómo Natsuki se convirtió en el noveno asiento. Surgió de un combate de entrenamiento donde Natsuki derrotó al noveno asiento original, quien le cedió el puesto directamente. Esta es una tradición de la 11ª división. La fuerza hace el derecho. Quien derrote al oficial de asiento actual en una batalla directa se convierte en el nuevo oficial de asiento. El puesto del oficial de asiento original se degrada un puesto. En cuanto al oficial de asiento de menor rango, puede desafiar a un oficial de asiento si no está satisfecho. ¿Crees que si Natsuki gana el noveno asiento, se convertirá directamente en el tercer asiento? Preguntó alguien de repente, sin poder resistir la tentación. De ninguna manera. Akagi, el tercer asiento, no es tan fácil de derrotar. Uno de los miembros del escuadrón confiaba plenamente en Akagi Ryosuke. Justo cuando discutían esto, en el centro del campo de batalla, después de que Akagi Ryosuke usara sus técnicas de espada, combate cuerpo a cuerpo y Shunpo para igualar a Natsuki, le dijo: resolvamos esto de un solo golpe, Natsuki, el noveno asiento. Al hablar, su presión espiritual estalló, fluyendo hacia la saca que sostenía en la mano. De acuerdo. Respondió Natsuki con calma, liberando también su propia presión espiritual. Las dos poderosas presiones espirituales chocaron. Las expresiones de todos los miembros del escuadrón eran extremadamente serias. Como era de esperar, sabía que tu fuerza era definitivamente mayor que la del noveno asiento. Al sentir la presión espiritual de Natsuki, Akagi Ryosuke habló. Mientras hablaba, blandió su asaka, la presión de la espada voló por el aire. Natsuki también blandió su espada, liberando una presión de espada también. ¡Bum! Las dos presiones de espada chocaron, una furiosa tormenta de partículas espirituales se extendió hacia afuera antes de detenerse abruptamente cuando el polvo se asentó. Todo lo que se podía ver era Akagi Ryosuke jadeando con dificultad, mientras que Natsuki estaba completamente ileso. Después de tomarse un tiempo para recuperar el aliento, Akagi Ryosuke le dijo a Natsuki: perdí. De ahora en adelante, estos 3 asientos son tuyos, Natsuki. Ya no se dirigía a Natsuki como el noveno asiento. Estas palabras también fueron escuchadas por muchos miembros del equipo que veían el partido. Impacto. Impacto total. Después de un largo rato, alguien finalmente no pudo contener su asombro y soltó: Akagi, el tercer asiento, ¿de verdad perdió? Aunque Natsuki había sido anteriormente el noveno asiento, su verdadera fuerza aún los impactó profundamente. Dije que no tengo interés en el asiento del Shinigami. Tercer asiento o noveno asiento, no me importa. Ante la rendición de Akagi Ryosuke y la renuncia al tercer asiento, Natsuki no mostró arrogancia. Su expresión permaneció tranquila mientras respondía. Además, solo fue un combate casual. No tenías que renunciar a tu tercer asiento. Reconozco que tuve una ligera ventaja en el intercambio final de técnicas de espada, pero eso fue solo un intercambio de técnicas de espada. Para un Shinigami, el manejo de la espada y el manejo de la espada son meras habilidades decorativas. La verdadera base es la Zanpakuto. No desataste tu Zanpakuto, ¿verdad? La mirada de Natsuki se posó en Akagi Ryosuke, sería. Akagi Ryosuke dudó, pero se mantuvo firme en sus principios. Quizás tengas razón, pero así como tú tienes tus pensamientos, yo tengo mis decisiones. Incluso si yo no realicé el Shikai, ¿qué hay de ti? ¿Has liberado tu Zanpakuto? Esta réplica dejó a Natsuki sin palabras. ¿Podría ser que aún le faltara un paso para dominar verdaderamente la liberación de su Zanpakuto? Pensó por un momento, luego lo descartó. La Zanpakuto es la mayor confianza de un Shinigami, un arma única derivada del poder nacido del alma del Shinigami, usando a Asabu como medio. No todos los Shinigami están acostumbrados a revelar sus secretos a los de afuera. Por lo tanto, el verdadero poder de la Zanpakuto de algunos Shinigami es en realidad desconocido. Natsuki había obtenido su asiento simplemente gracias a sus habilidades con la Zanpakuto, así que para los de afuera, definitivamente aún poseía el poder de su Zanpakuto. Era solo que los enemigos que había encontrado en el pasado no lo habían calificado para liberarlo. Natsuki quería decir algo más. Hoy había venido a entrenar con sus compañeros para perfeccionar sus habilidades con la Zanpakuto, no para ascender de rango. Justo entonces, la atmósfera a su alrededor cambió sutilmente, volviéndose tensa.
Natsuki y Akagi Ryosuke también lo notaron. Giraron la cabeza al mismo tiempo, como en perfecta sincronía. Una figura vestida con un auri blanco de capitán se acercaba lentamente. Al verla, todos los Shinigami de la 11ª división se pusieron serios. Kenpachi Azajo. El actual capitán de la 11ª división, el hombre que mató a Kenpachi Kuruyashiki y heredó el título de Kenpachi. Sin embargo, a pesar de ser ambos Kenpachi, a los miembros de la 11ª división les resultaba difícil mantener la misma compostura y serenidad al enfrentarse a Kenpachi Azajo que al enfrentarse a Kuruyashiki. Quizás era la frialdad de Kenpachi Azajo lo que les infundía una inmensa presión, dificultándoles acercarse a él. Este Kenpachi seguía siendo misterioso y desconocido para muchos de los miembros de la 11ª división. Sin embargo, después de todo, era Kenpachi. Por lo tanto, a su llegada, los miembros aún se dirigieron a él con respeto. Kenpachi Azajo. Capitán. Kenpachi Azajo no asintió, ignorando los títulos. Su mirada se posó en Ryosuke Akagi y Natsuki. Vi su batalla hace un rato. Dado que tú, Natsuki, el 9º asiento, derrotaste al 3er asiento, Akagi, entonces a partir de hoy, eres el nuevo 3er asiento. Aunque Kenpachi Azajo no había estado allí antes, afirmó haber visto la batalla entre Natsuki y Ryosuke Akagi. Tras un análisis más detenido, esta declaración revela algunos problemas. Sin embargo, está claro que a la mayoría de los Shinigami de la 11ª división no les gusta usar su cerebro. Si fueran buenos en ello, ya se habrían unido a la 12ª división, no a la 11ª. Lo que más les importa son las palabras de Kenpachi Azajo. Si antes, el 3er asiento era solo algo que Akagi Ryosuke quería cederle a Natsuki, entonces, después de las palabras de Kenpachi, el 3er asiento de Natsuki fue esencialmente un nombramiento de un nivel superior. Así, por un combate de entrenamiento, Natsuki se convirtió en el 3er asiento de la 11ª división. Y comenzando con Akagi Ryosuke, todos los asientos subsiguientes fueron degradados un puesto. Afortunadamente, a partir del 9º asiento en adelante, como Natsuki ya era el 9º asiento, no tuvieron que preocuparse por ser degradados aún más y expulsados de las filas. Natsuki había dicho anteriormente que, en su opinión, el 9º y el 3er asiento eran ambos asientos y no había diferencia. Solo después de convertirse en el 3er asiento se dio cuenta de que esa afirmación era errónea. Quizás el 4º y el 9º asiento no eran diferentes, pero el 3er asiento definitivamente no lo era. Así como un vicecapitán asiste al capitán en la gestión de los asuntos del equipo, el 3er asiento sirve como asistente del vicecapitán. Dado que Kenpachi Azumashiro se había convertido recientemente en capitán de la 11 división, parecía desinteresado en la gestión de los asuntos del equipo, por lo que todas estas tareas recayeron en el vicecapitán, Gosuke. Gosuke era un hombre de mediana edad, de aspecto rudo pero reflexivo. Había seguido a Kenpachi Kuruyashiki durante mucho tiempo, y debido a su naturaleza inusualmente reflexiva en comparación con otros miembros de la 11 división, fue nombrado vicecapitán. Tras la muerte de Kuruyashiki, Kenpachi Azumashiro no tenía intención de cambiar la estructura de la 11 división, por lo que Gosuke siguió siendo vicecapitán, incluso más ocupado que durante la época de Kuruyashiki. Natsuki comprendió poco a poco por qué Ryosuke Akagi estaba tan ansioso por ceder el 3er puesto. Como todos los asuntos del equipo se habían acumulado sobre Gosuke, solo le quedaba delegar, lo que naturalmente también hacía que el 3er puesto estuviera mucho más ocupado. Para los miembros de la 11ª división, amantes de la batalla, manejar este tipo de documentos e informes no era tarea fácil. Sin embargo, Natsuki no se quejó. Si bien le quitaba algo de tiempo de entrenamiento, este tipo de trabajo le producía nostalgia. En su vida anterior, antes de descubrir su enfermedad, trabajaba como oficinista. Aunque el contenido del trabajo era ligeramente diferente, seguía siendo procesamiento de documentos, algo que dominó rápidamente. Natsuki, el 3er puesto, es increíble. Terminó todos estos documentos rapidísimo. Exclamó Gosuke, mirando los documentos perfectamente organizados. No se quejó del predecesor de Natsuki, Akagi Ryosuke, lo que lo hacía parecer una persona bondadosa. Natsuki respondió con calma. Yo también me encargaba de cosas similares en mi vida anterior. Quienes habitan la sociedad de almas son muertos que renacieron en este mundo como espíritus. Por lo tanto, Natsuki no tenía por qué ocultarlo. Muchos Shinigami no dudaban en mencionar estas cosas, e incluso algunos utilizaban sus experiencias pasadas como tema de conversación. Claro está, todos ellos murieron en el mundo mortal y sus almas entraron en la sociedad de almas para convertirse en Shinigami.
Además, también hay Shinigami originarios de la sociedad de almas. Al igual que los humanos pueden reproducirse, los espíritus, aparte de vivir en mundos diferentes, son bastante parecidos a los humanos y también pueden casarse y tener hijos. Las tareas de la 11ª división no eran tan complicadas, ya que se trataba de una división centrada en el combate. Su tarea principal era el combate. Sus supuestas funciones consistían principalmente en rastrear qué Shinigami resultaban heridos o muertos en batalla, gestionar la recuperación y el permiso de los heridos, y distribuir compensaciones a los fallecidos. Sin embargo, la mayoría de las veces, las compensaciones no podían distribuirse. Eran personas sin familia ni amigos, y para evitar cualquier vínculo afectivo, todos eran solteros. Además, sus funciones también incluían la distribución de misiones de combate y apoyo logístico. Las tareas en sí no eran numerosas, en su mayoría asuntos triviales. Pero incluso estos asuntos triviales resultaban extremadamente problemáticos para la fuerza bruta de la 11ª división. Si bien Gosuke era el vicecapitán y había ayudado a Kenpachi Kusiyashiki a gestionar muchos de estos asuntos, eso no significaba que fuera particularmente hábil en ello. Simplemente era más fuerte y meticuloso que la mayoría de los miembros, y no era originalmente un oficinista profesional. El antiguo Kenpachi Kuruyashiki, aunque aparentemente desaliñado, era genuinamente dedicado a sus deberes de escuadrón. Kenpachi Azajo, sin embargo, era diferente. Ignoraba por completo estos asuntos. Aparte de enfrentarse proactivamente a los Oyous cuando aparecían, rara vez actuaba como un líder de escuadrón. Gosuke había estado bajo una presión considerable últimamente. Afortunadamente, con la ayuda de Natsuki, su carga se había aliviado enormemente. Sin embargo, Natsuki no siempre estaba allí para ayudar a Gosuke con sus deberes de escuadrón. En última instancia, era simplemente un asistente. Gosuke mismo era quien realmente se encargaba de las tareas. Después de aliviar un poco la presión de Gosuke, Natsuki salió de la oficina del capitán y dedicó su tiempo a entrenar. Además de entrenar, también usó su posición privilegiada para asignarle a Gosuke algunas misiones peligrosas. En la sociedad de almas, si bien las invasiones de Oyous no eran sucesos diarios, su frecuencia era considerable. Este es, después de todo, un mundo habitado por almas, y hogar de almas especiales como los Shinigami, que poseen una energía espiritual de alta intensidad. La gran mayoría de los Oyous se guían por el instinto y viven en un estado de hambre crónica. Impulsados por una sed insaciable de sustento, ansían devorar a los de su propia especie y sus almas. Por lo tanto, aparte de las batallas en Hueco Mundo, solo tienen dos destinos: el mundo humano y la sociedad de almas. El mundo humano, carente de energía espiritual, resulta menos atractivo para los Oyous que la sociedad de almas. La sociedad de almas es la zona más afectada por las invasiones de Hueco Mundo. No solo los grandes Oyous cruzan frecuentemente a esta región, sino que también son comunes los Oyous con una presión espiritual similar a la de los grandes Oyous. Si bien estos Oyous no poseen el tamaño descomunal de los grandes Oyous, su nivel de peligrosidad es en realidad mayor que el de Hylian. En primer lugar, su presión espiritual es similar a la de Hylian, pero debido a que no han evolucionado, poseen un tamaño tan grande. Si bien los Hylian son grandes, sus movimientos son torpes. En comparación con los Oyous comunes, su única ventaja es la capacidad de usar Zero. Si bien estos Oyous comunes no poseen Zero, desarrollan habilidades extrañas e inusuales durante su proceso de creación. Aunque Zero es poderoso, no es necesariamente la habilidad más peligrosa de un Oyou. Por lo tanto, los Shinigami a menudo subestiman a estos Oyous al enfrentarse a ellos, porque no son grandes Oyous, lo que provoca su derrota. Las consecuencias van desde heridas graves hasta la muerte. Más tarde, la Sociedad de Almas se dio cuenta de esto y, con el Seireitei como centro, instaló numerosos dispositivos dentro de la Sociedad de Almas para monitorear las ondas espirituales. Estos dispositivos funcionaron después del descubrimiento de la cavidad negra y la aparición de rastros de Oyous. Detectaban las ondas espirituales de los Oyous que descendían sobre la Sociedad de Almas, clasificando el nivel de peligro. Gracias a esta clasificación, la 11ª división podía enviar a los Shinigami apropiados para lidiar con la crisis al recibir órdenes. Natsuki se asignó esta peligrosa misión simplemente porque estaba a medio paso de alcanzar el Shikai de su Zanpakuto. Necesitaba derrotar a Oyous más poderosos para absorber su poder espiritual y fortalecerse. Si bien había cierto peligro involucrado, después de comprender la verdadera naturaleza de este mundo, Natsuki no pensó en escapar ni en temerlo.
En cambio, quería luchar y volverse más fuerte. Sin embargo, a ojos de Gosuke y los demás Shinigami de la 11ª división, sus acciones se interpretaron como un acto de liderazgo por parte de Natsuki, como tercer oficial, quien asumió voluntariamente el mayor riesgo por la seguridad de los demás miembros. Este acto, naturalmente, le granjeó el respeto de muchos. Antes de esto, aunque Natsuki era un oficial de rango, era algo insociable debido a su aversión a la bebida. No fue hasta que derrotó a Kaji Ryosuke y se convirtió en el tercer oficial que su reputación se extendió gradualmente por toda la 11ª división, llegando a ser conocida por muchos miembros. Ahora, estas personas tenían una nueva comprensión de Natsuki. Natsuki, por supuesto, desconocía que sus acciones serían malinterpretadas. En los confines de Rukongai, en la naturaleza, atacó y mató a Unoyou, completando así su misión. Después, cruzó Rukongai, preparándose para regresar a Seireitei. Rukongai era vasto, y la zona donde llevó a cabo su misión se encontraba en una región muy remota, ubicada en la confluencia de los distritos 74 y 75 del sur. Las almas que viven aquí, aunque mejor que las de los 2 o 3 distritos anteriores, no estaban mucho mejor. El agua sigue siendo escasa y las almas se pelean por ella con frecuencia. El ambiente es bastante hostil. Si Shiamu hubiera llegado a la sociedad de almas en lugar de a Hueco Mundo cuando vino por primera vez a este mundo, podría haber terminado en esta zona, incapaz de soportar las presiones de la vida, y luego haber optado por solicitar ingreso a la Academia Shinigami, aprobar el examen por casualidad, estudiar arduamente durante 6 años, convertirse en Shinigami y luego, paso a paso, pasar muchos años para apenas alcanzar el tercer asiento. Pero Shiamu tuvo mucha suerte. Aunque llegó a Hueco Mundo, encontrar la Zanpakuto de un Shinigami muerto y conocer a Watanabe Yuji cambió su destino desde el principio. El destino mencionado anteriormente era imposible para él. Ahora, no solo es un Shinigami, sino también un tercer asiento. En una novela de fantasía, eso equivale a un casi capitán en la cima del reino de la gran perfección de medio paso. Originalmente, esto era solo un viaje de regreso normal. Sin embargo, al pasar por Rukongai, el increíblemente poderoso sentido espiritual de Shiamu le permitió percibir una presión espiritual familiar. Así, instintivamente se detuvo en seco y siguió esa presión espiritual. El sentido espiritual de Shiamu es increíblemente poderoso. Este poderoso sentido espiritual proviene de su perfecto control sobre su propio poder espiritual. No tenía un sistema cuando transmigró a este mundo, pero eso no significa que sea ordinario. Ya fuera blandiendo su Zanpakuto para matar a Unoyou en el momento en que la empuñaba, o descubriendo su capacidad para absorber partículas espirituales y potenciar su propio poder espiritual, todo esto le ayudó a sobrevivir y crecer en este mundo, pero no eran sus únicas cartas ganadoras. Además, después de aprender Kido, descubrió que podía controlar perfectamente su propio poder espiritual. Por lo tanto, podía dominar Kido fácilmente. Y esta era solo su manifestación interna. Externamente, se manifestaba como su increíblemente poderoso sentido espiritual. Mientras que la sociedad de almas requiere un dispositivo de monitoreo de ondas espirituales para detectar reacciones de ondas espirituales, Shiamu podía percibir muchas cosas con su propio sentido espiritual. Incluso ahora, cuando la presión espiritual que sentía era muy débil, identificó instantáneamente a su dueño. Kenpachi Azajo. El actual capitán de la 11 División, el 8 Kenpachi, es también el capitán de Natsuki. Desde que asumió la capitanía, Kenpachi rara vez se deja ver, salvo en las batallas necesarias. Incluso cuando Natsuki, como tercer oficial, va a la oficina del capitán para ayudar al vicecapitán Gosuke con los asuntos del equipo, casi nunca lo ve. Kenpachi lleva una vida solitaria, sus acciones son misteriosas. Natsuki siente curiosidad por saber qué hace Kenpachi. En este momento, en este Rukongai, percibir la presión espiritual de Kenpachi, quien debería estar en el Seireitei, inevitablemente despierta su curiosidad. Lo que le inquieta aún más es que la presión espiritual de Kenpachi está muy dispersa. Está dispersa en árboles y rocas, pero si se percibe con atención, se descubre que forma una línea recta que se extiende hacia las profundidades del Rukongai. Usando Shunpo, Natsuki avanza rápidamente siguiendo sus sentidos espirituales. Pero pronto, se detiene. Porque, frente a él, una figura de rostro frío vestida de blanco le bloqueaba el paso. Capitán Azajo. Al verlo, Natsuki lo saludó con calma. Natsuki, tercer oficial, ¿qué hace aquí? Las palabras de Azajo Kenpachi fueron indiferentes, desprovistas de cualquier formalidad.
Siempre era tan directo, tal como lo había sido cuando se presentó ante Kuruyashiki Kenpachi, desafiándolo a un duelo. Casualmente estaba en una misión cerca. Después de matar al Oyou invasor, regresaba a Seireite y cuando sentí su presión espiritual, Capitán Azajo. Así que, me sorprendió un poco y vine a ver cómo estaba, respondió Natsuki con calma. No preguntó por qué Azajo Kenpachi estaba allí. Por supuesto, inevitablemente surgieron algunas especulaciones en su mente. Es así. Kenpachi Azajo, habiendo escuchado la razón, tenía un brillo en los ojos. De repente, tomó la iniciativa de mencionarle algo a Natsuki. He oído que Natsuki, el tercer asiento, regresó a la Sociedad de Almas desde la Fuerza Expedicionaria. Sí, asintió Natsuki. Su pasado no era un secreto dentro de la 11ª División. Algunos ya lo sabían, y al convertirse en el tercer asiento, se convirtió instantáneamente en una celebridad en la 11ª División, y aún más gente lo supo. El comandante de la Fuerza Expedicionaria está ansioso por luchar contra los Oyous en Nueco Mundo. Tercer oficial Natsuki, debes saber algo sobre los Oyous, ¿verdad? Kenpachi Azajo volvió a sacar el tema de los Oyous. Sé un poco. Natsuki compartió rápidamente su conocimiento sobre los Oyous, como su creación y su rango. Poco después, Kenpachi Azajo lo interrumpió. Ya sé todo lo que ha dicho el tercer oficial Natsuki. Lo que quiero preguntar es su opinión sobre los Oyous. ¿Opinión sobre los Oyous? Natsuki se sorprendió un poco. ¿El capitán Azajo tiene una opinión diferente sobre los Oyous? No expresó su opinión directamente, sino que le preguntó a Kenpachi Azajo. Tenía la sensación de que las preguntas de Kenpachi Azajo no eran al azar. Parecía haber algún propósito oculto. Si lograba descifrar ese propósito, tal vez podría comprender las intenciones de Kenpachi Azajo. ¿No crees que los Oyous no deberían existir en este mundo? Las palabras de Kenpachi Azajo fueron frías y resueltas. Natsuki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es una evolución defectuosa para sus almas, pero esta evolución defectuosa les ha otorgado un poder inmenso. Para llenar el vacío en sus almas, devoran indiscriminadamente a los de su propia especie, devorando almas normales y, por lo tanto, perturbando el orden y el equilibrio entre ellas. ¡Qué criaturas tan malvadas! No deberían existir en este mundo. Al oír esto, Shiamu finalmente no pudo evitar hablar. ¿No es por eso que se nos necesita como Shinigami? Es por la maldad de los Oyous que nosotros, los Shinigami, empuñamos nuestras espadas para combatirlos y purificarlos. Kenpachi Azajo dijo. Tienes razón. El propósito de nuestra existencia como Shinigami es luchar contra los Oyous y mantener este orden y equilibrio. Pero el número de Shinigami es limitado, mientras que los Oyous son diferentes. Mientras existan los deseos humanos, nuevos Oyous seguirán surgiendo constantemente. Incluso los Shinigami perecerán ante una gran cantidad de Oyous. Si se permite que el número de Oyous siga creciendo sin cesar, tarde o temprano, todos los Shinigami perecerán y dejarán de existir. ¿Qué quiere decir el capitán Azajo? Los ojos de Shiamu se entrecerraron ligeramente mientras le hacía otra pregunta a Kenpachi Azajo. Las almas que han evolucionado incorrectamente poseen un poder inmenso, mientras que las almas justas y rectas no tienen ningún poder. ¡Qué mundo tan injusto! Ojalá las almas que viven en Rukongai pudieran poseer un poder comparable al de los Oyous. Un profundo suspiro escapó de los labios de Kenpachi Azajo. Natsuki guardó silencio un momento antes de hablar. Si bien los pensamientos del capitán Azajo son buenos, este mundo es así de injusto. Entre la gran cantidad de almas, las que tienen el potencial para convertirse en Shinigami son escasas y distantes entre sí, y la gran mayoría carece de poder espiritual. No pueden obtener el poder para enfrentarse a los Oyous. Kenpachi Azajo también guardó silencio. Quiso decir algo más, pero finalmente se contuvo. Cambiando de tono, le dijo a Natsuki. Puedes irte. Natsuki miró fijamente a Kenpachi Azajo, no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Kenpachi Azajo se quedó allí de pie, viendo a Natsuki irse. De repente, una voz femenina resonó en sus oídos. Oh, cielos, ¿de verdad lo valoras, eh? Has hablado tanto con él. ¿Será que después de convertirte en Kenpachi, realmente pretendes cumplir con tus deberes como capitán y reclutar algunos subordinados? La voz de la mujer tenía un matiz de burla. Kenpachi permaneció impasible y respondió con calma. Acabo de conocerlo y quería pedirle su opinión. Después de eso, ignoró la charla de la mujer. Natsuki era en realidad una persona muy sensible.
Después de no poder realizar ejercicio extenuante en su vida anterior, el tormento de la enfermedad también lo hizo más perceptivo, cada vez más atento a las actitudes y pensamientos de quienes lo rodeaban. Esta vez, después de su inesperado encuentro con Kenpachi Azajo, Natsuki se dio cuenta de inmediato de que Kenpachi albergaba algunos secretos desconocidos. Su aparición en Rukongai no fue casualidad. Sin embargo, Natsuki no tenía intención de indagar en los secretos de Kenpachi. Todos tienen sus propios secretos. No hay necesidad de investigar todo a fondo. Al igual que el propio Natsuki, él también albergaba secretos. Su mayor secreto era su identidad como transmigrador. De regreso en Seireitei, Natsuki fue primero a la 11ª división. Entregó su misión al vicecapitán Gosuke, informando sobre el progreso de la misión. No le contó a Gosuke sobre su encuentro con Kenpachi Azajo. Tras entregar la misión, Natsuki retomó su entrenamiento en la 11ª división. Su vida era bastante monótona. Quizás tras presenciar la impotencia de los Shinigami contra los Oyous al llegar a este mundo, y posteriormente la muerte de muchos miembros de la fuerza expedicionaria, su mayor objetivo ahora era mejorar su fuerza. Solo con la fuerza suficiente podría sobrevivir en este peligroso mundo. En cuanto al futuro, si sus objetivos cambiarían era otra cuestión. El tiempo transcurría con tranquilidad. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varios meses. Varios meses es, en realidad, un tiempo extremadamente corto para un Shinigami que vive en el Seireitei. Debido a la larga vida de los Shinigami, el progreso social en la sociedad de almas es excepcionalmente lento. Durante estos meses, además de ayudar a Gosuke con los asuntos del equipo, Natsuki dedicó su tiempo a viajar para matar Oyous y entrenar. No lo encontraba tedioso. Al contrario, podía sentir su propio progreso. Sin mencionar que, durante este tiempo, finalmente rompió la última membrana. Logró dominar el Shikai de su Zanpakuto, lo cual es algo increíble. Siendo tercer oficial, Natsuki ni siquiera había dominado el Shikai. Pero considerando que se trata de la 11ª división, no parece extraño. En la historia original, ni siquiera el capitán de la 11ª división, Kenpachi Zaraki, había dominado el Shikai. Es perfectamente normal que Natsuki, un tercer oficial, no pueda hacerlo. Natsuki, mira este documento. En la oficina del capitán, Kenpachi Azaki, el capitán mismo, estaba ausente como de costumbre. Junto al escritorio del capitán estaba el escritorio del vicecapitán Gosuke, donde en ese momento se ocupaba de asuntos tediosos del equipo. Natsuki estaba ayudando a Gosuke. Mientras firmaba varios documentos, Gosuke de repente emitió un nuevo informe y se lo entregó a Natsuki. Tras varios meses trabajando juntos, Gosuke y Natsuki se habían familiarizado, dejando de usar el número de asiento después de su nombre y dirigiéndose a él por su nombre de pila. Natsuki tomó el informe y comenzó a leerlo. El informe era breve. Indicaba que la 12 División había detectado recientemente una gran cantidad de almas desapareciendo en Rukongai, sospechando de alguna conspiración. No estaban seguros de si la causa eran los Oyous u otra cosa, así que informaron a la 1 División. La 1 División redactó entonces un documento oficial y lo distribuyó a todo el GOTE 13, instruyendo a todos los Shinigami a estar en alerta máxima e informar inmediatamente de cualquier incidente similar mientras estuvieran de servicio en Rukongai. Le transmitiré esto a mi equipo. Tras leer el documento y comprender el significado de Gosuke, Natsuki habló de inmediato. Gosuke no dijo nada más. Después de ayudar a Gosuke con algunos asuntos del equipo y aliviarle un poco la presión, Natsuki transmitió el contenido del informe a los miembros de la 11ª división, simplemente diciéndoles que prestaran atención en el futuro. Sin embargo, Natsuki no estaba seguro de si los miembros de la 11ª división le harían caso. Al fin y al cabo, no eran más que un grupo de hombres imprudentes. Tras hacer esto, recibió la noticia de que un Oyo había aparecido en Rukongai. Sin dudarlo, Natsuki, el miembro de mayor rango aparte del capitán y el subcapitán, fue a atacar. No llevó a ningún otro miembro como refuerzo. Si era un Oyo común, Natsuki solo sería suficiente. Si era un Oyo de nivel medio, o incluso uno de alto nivel, ahora que Natsuki había dominado el Shikai, era difícil decir quién ganaría después de usarlo. Seguía siendo el campo abierto de Rukongai. Los Oyous parecían preferir este tipo de áreas cuando descendían. Los Oyous que descendían directamente al área central de Rukongai eran todavía muy raros. Sin embargo, no eran del todo inexistentes. Estos Oyous, que generalmente llegaban justo antes de causar daños en el área central de Rukongai, eran eliminados por los Shinigami que los habían detectado con anticipación.
No, debería decirse que cualquier Oyou cuya llegada fuera mínimamente significativa sería detectado por el Gotei 13, lo que provocaba el envío de Shinigami. Sin embargo, Hueco Mundo era vasto, y entre los incontables Oyous, ocasionalmente aparecían algunos Oyous especiales. Estos eran increíblemente poderosos o poseían habilidades especiales que podían evadir los dispositivos de detección del Gotei 13, causando una destrucción inmensa en la sociedad de almas. Por eso, incluso con advertencia previa, el Gotei 13 seguía sufriendo bajas de vez en cuando, e incluso sus capitanes morían en batalla. PFFT. Con un solo tajo, Hylian, recién llegado a la sociedad de almas, antes de que pudiera siquiera mostrar su aterrador poder como Oyou a los civiles de Rukongai, fue fácilmente asesinado por la fuerza superior de Natsuki con un solo golpe. ¡Bang! El imponente cuerpo se desplomó al suelo. Para acelerar la descomposición del cadáver de Hylian, Xiamu desató otro Kido, reduciendo el cuerpo de Hylian a cenizas. Aunque dejarlo allí pronto haría que el cuerpo se disipara en partículas espirituales, no había garantía de que ningún alma ordinaria pudiera entrar en contacto con el cadáver del Oyou durante ese tiempo. Si el poder del Oyou contaminaba accidentalmente un alma ordinaria, no sería algo bueno. Aunque la posibilidad era extremadamente remota, Xiamu aún la consideró. Recorrió Rukongai, regresando a Seireitei. Tal vez fue una coincidencia, pero el área donde Xiamu luchó contra el Oyou esta vez no estaba lejos del área donde se había encontrado con Kenpachi Azajo en Rukongai. Durante su viaje, Xiamu no pudo evitar pensar de nuevo en aquel infieme. Parecía que los incidentes de desaparición de almas también ocurrían en esas mismas zonas. Además, en su viaje de regreso, Xiamu percibió con claridad una presión espiritual familiar. Aunque la presión espiritual era muy débil, casi inexistente, para Natsuki, quien podía absorber partículas espirituales para ayudar a su maestro a aumentar su poder espiritual incluso en estado ascético, poseía una Zanpakuto extremadamente especial y tenía sentidos espirituales increíblemente agudos, esta presión espiritual seguía siendo tan evidente como una lámpara brillante en la noche. Kenpachi Azajo, ¿este asunto tiene que ver contigo? Ha pasado más de medio año desde que Kenpachi Azajo asumió el cargo de capitán de la 11 División. Aún así, en el corazón de todos los miembros de la 11 División, Kenpachi sigue siendo una figura extremadamente misteriosa. Muchos miembros no han desarrollado una relación cercana con él. Rara vez ven a su gente. Incluso Natsuki, como tercer oficial, quien frecuentemente asiste al vicecapitán Gosuke en la oficina del capitán, enfrenta este problema. Los demás miembros son aún menos propensos a enfrentarlo. Recordando el informe y combinándolo con la presión espiritual que sintió esta vez, Natsuki inmediatamente tuvo algunas conjeturas. Así, tenía dos opciones ante sí. La primera opción era ignorarlo. La segunda opción era investigar. Sin embargo, después de un momento de reflexión, Natsuki optó por ignorarlo. Después de todo, sus interacciones con Kenpachi Azajo eran limitadas. No había establecido ninguna conexión profunda con este mundo. La única persona con la que tenía alguna conexión, Watanabe Yuji, también había regresado a la fuerza expedicionaria. Entrometerse en los asuntos ajenos no parecía una buena idea. Antes, por curiosidad, había descubierto el paradero de Kenpachi Azajo, lo que ahora parecía algo imprudente. No había necesidad de preocuparse por descubrir rastros de la presión espiritual de Kenpachi Azajo de nuevo. Debería fingir que nunca la había descubierto. Eso era lo que pensaba Natsuki. Sin embargo, no sabía que cuando él descubrió la presión espiritual de Kenpachi Azajo, la otra parte ya lo había descubierto a él. En una residencia en Rukongai, el alma que habitaba en su interior dejó escapar un grito de dolor. Mientras gritaba, materia blanca brotaba continuamente de su cuerpo. En un breve instante, su cuerpo experimentó un cambio drástico, hinchándose considerablemente en comparación con antes, su apariencia se volvió más parecida a la de un monstruo que a su forma humana anterior. Falló. Murmuró suavemente una figura vestida con una ori de capitán. Después de pronunciar esas palabras, una voz femenina aguda lo ridiculizó sin piedad. Este es nuestro Kenpachi. ¡Qué ridículo! Tanto tiempo y ni un solo éxito. ¿Y todavía te atreves a afirmar con tanta seguridad que puedes transformar estas almas de Rukongai en armas? Te aconsejo que te rindas ahora. Si te rindes ahora, seguirás siendo el capitán de la 11ª División, un pez gordo que se lo merece de verdad. Ja 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 ja. Primero la burla, luego una carcajada.
Cualquiera con un temperamento un poco más débil no habría podido soportar tal sarcasmo, pero Kenpachi lo aguantó. Su expresión permaneció tranquila, sin mostrar ningún signo de ira. Había estado con la mujer durante mucho tiempo. Desde el momento en que su Zanpakuto despertó por primera vez, ella había estado a su lado. En aquel entonces, todos los miembros de su familia habían muerto. Podría decirse que fue la presencia de la mujer lo que le permitió sentir el último vestigio de calidez, impidiendo que se sintiera solo. Por lo tanto, podía tolerar el lenguaje soez de la mujer. Observando cómo el alma frente a él se transformaba constantemente y amenazaba con desvanecerse en la nada, Kenpachi Azashiro alzó la mano y una Zanpakuto formada por partículas espirituales apareció en su mano. Con un solo tajo, los gritos de dolor del alma cesaron abruptamente y se desvaneció por completo, disolviéndose en partículas espirituales. Salió de la casa. El hombre se preparaba para buscar otras almas para continuar sus experimentos. Esto era Rukongai. No había nada más, pero las almas abundaban. Justo entonces, el hombre frunció ligeramente el ceño. Detrás de él, la voz de la mujer resonó de nuevo. Oh, vaya, parece ser aquel joven de antes. Parece ser el tercer miembro de tu escuadrón. Parece estar cerca. ¿Descubrió lo que has estado haciendo? El hombre permaneció en silencio, con la mirada perdida, absorto en sus pensamientos. En Rukongai, tras sentir la presión espiritual de Kenpachi Azajo, Natsuki se preparó para marcharse, fingiendo no haber descubierto nada. Al fin y al cabo, incluso si Kenpachi Azajo hacía algo escandaloso, el Gotei 13 se encargaría. No tenía nada que ver con él. Solo necesitaba comportarse. Sin embargo, en ese momento, una voz fría llegó a sus oídos. Natsuki, tercer oficial, ¿me buscas? Al oír esta voz, las pupilas de Natsuki se contrajeron ligeramente y luego miró bruscamente en esa dirección. Capitán Azajo. Lo saludó Natsuki. Tras dirigirse a él, Natsuki fingió ignorancia y preguntó. Capitán Azajo, ¿qué hace aquí? Kenpachi Azajo respondió fríamente. Estoy realizando un experimento aquí. Ya veo. Entonces, Capitán Azajo, puede continuar con su experimento. No se preocupe por mí. Al oír esto, Natsuki se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, Kenpachi Azajo no dio señales de dejarlo oír fácilmente. ¿No quieres saber qué tipo de experimento estoy llevando a cabo? Le preguntó a Xiamu. Xiamu respondió. Las acciones del capitán deben tener un propósito. Solo soy un oficial subalterno. No puedo interferir demasiado. ¿Es que no puedes interferir demasiado, o has descubierto algo pero no quieres involucrarte y por lo tanto no quieres involucrarte? La mirada de Kenpachi Azajo se aguzó mientras miraba a Xiamu. ¿Qué quiere decir con eso, Capitán Azajo? Preguntó Xiamu. Kenpachi Azajo explicó. Claramente sentiste mi presión espiritual antes, pero deliberadamente te detuviste y dudaste por un momento. Esto significa que probablemente ya adivinaste algo, pero no quisiste prestar atención. Estas palabras horrorizaron a Xiamu. En efecto, había percibido la presión espiritual de Kenpachi Azajo. Sin embargo, lo que lo horrorizaba no era eso. Más bien, era que Kenpachi Azajo parecía estar justo a su lado, sabiendo todo. ¿Cómo lo sabía? Sí, en el escuadrón había sentido que algo andaba mal. Aunque Kenpachi Azajo no solía estar presente, siempre parecía conocer toda la historia y muchos detalles. Kenpachi Azajo continuó, dirigiéndose a Natsuki. Eres una persona muy inteligente. Te hice algunas preguntas antes, pero no obtuve respuestas claras. Pero no importa. Ya que has descubierto lo que he estado haciendo en Rukongai, quieras involucrarte o no, una vez que sepas estas cosas, no podrás escapar de ellas. El tono de Kenpachi Azajo era frío mientras hablaba con Natsuki. Natsuki respiró hondo. Sabía que no podía escapar hoy. Entonces, ¿por qué su intuición era tan aguda? ¿Por qué estaba en una misión en Rukongai hoy? Ante el implacable interrogatorio de Kenpachi Azajo, solo pudo admitir que tenía algunas sospechas. Continuó. Últimamente, se han producido varios incidentes de desaparición de almas en Rukongai. ¿El capitán Azajo está al tanto de esto? Su intención era simplemente poner a prueba a Kenpachi Azajo, dándole una salida. Pero no esperaba una respuesta tan inesperada. Yo hice estas cosas, admitió Kenpachi Azajo sin rodeos. Natsuki quedó atónito de nuevo. Tras un largo silencio, le preguntó a Kenpachi con un tono complejo. ¿Por qué? Como capitán de la 11ª división, con el nombre de Kenpachi, y a juzgar por tu vestimenta, eres de noble cuna.
No entiendo el significado de tus acciones. Cada acción tiene su motivo. Natsuki realmente no podía comprender los motivos de Kenpachi. Aunque su vida en Seireitei era monótona, prácticamente sin entretenimiento, comprendía el lugar. Dentro de Seireitei existía un grupo muy especial: los nobles. Los nobles no eran una clase formada por las almas de humanos que murieron en el mundo mortal y llegaron a la sociedad de almas. Eran nativos de la sociedad de almas. Antes del establecimiento del Gotei 13, existían como una clase privilegiada en la sociedad de almas. El establecimiento de Seireitei y el Gotei 13 surgió del apoyo de los nobles. La profesión de Shinigami, dios de la muerte, consistía inicialmente en samuráis al servicio de los nobles. Con el tiempo, los nobles se fueron retirando gradualmente a un segundo plano, pero aún así, seguían disfrutando de considerables privilegios en Seireitei y en toda la sociedad de almas. El máximo órgano judicial de la sociedad de almas se llama las 46 cámaras centrales. Pueden interferir en las operaciones del Gotei 13 y juzgar arbitrariamente si un Shinigami es culpable. Las 46 cámaras centrales están compuestas por representantes de la nobleza. Se podría decir que en la cima de la sociedad de almas nunca ha estado el Gotei 13, sino más bien las 5 grandes familias nobles. Natsuki no sabía si Kenpachi Azajo era de una familia noble alta o baja, pero era evidente que era de noble cuna. Su estatus noble le otorgaba un trasfondo distinguido, y como Kenpachi, poseía una fuerza inmensa. ¿Qué tramaba una persona así? Al oír la palabra noble, un brillo frío apareció en los ojos de Kenpachi Azajo, para luego desaparecer. Respondió con calma a la pregunta de Natsuki. Quiero destruir a todos los Hoyous. No explicó por qué eligió hacer esto después de poseerlo todo. Simplemente declaró su propósito. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Natsuki no pudo evitar sentirse conmocionado. No pudo evitar pensar en las preguntas que Kenpachi Azajo le había hecho la última vez que se vieron en Rukongai. No era de extrañar que le pidiera su opinión sobre los Hoyous. Resultaba que los odiaba tanto que quería aniquilarlos a todos. Eso es simplemente imposible. Después de calmar su corazón algo conmocionado, Shiamu habló con Kenpachi Azajo. No era ignorante. Mientras la humanidad continúe con el ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, mientras exista el deseo, los Hoyous seguirán naciendo. Incluso si todos los Hoyous de Hueco Mundo fueran destruidos temporalmente, pronto surgirían nuevos. Además, matar a todos los Hoyous tampoco era una buena idea. Aquí surge un problema más profundo. El equilibrio. Watanabe Yuji le había contado muchas cosas a Shiamu durante la expedición. El equilibrio entre las almas, en esencia, es el equilibrio del mundo. El mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo forman un triángulo, que también puede verse como una balanza. Hueco Mundo y la sociedad de almas son mundos de partículas espirituales, mientras que el mundo humano es un mundo de partículas de recipiente. El mundo de partículas de recipiente es más denso que el mundo de partículas espirituales, siendo estas últimas más escasas. Por eso, los Shinigami y los Hoyous, al poseer una alta concentración de partículas espirituales, pueden levitar fácilmente y saltar grandes distancias de un solo salto al llegar al mundo humano. Cuando los humanos mueren en el mundo humano, sus almas van a Hueco Mundo y la sociedad de almas, 2 mundos de partículas espirituales. Estos 2 mundos se ubican a la izquierda y a la derecha del mundo humano, manteniendo un equilibrio entre ellos. Cuando el número de almas en un mundo se vuelve demasiado grande o demasiado pequeño, el equilibrio se rompe. El número de almas en la sociedad de almas está controlado por el Gotei 13, pero Hueco Mundo es diferente. Nacen nuevos Hoyous a cada instante, y cuando el mundo humano sufre caos, el número de Hoyous en Hueco Mundo aumenta. Un exceso de Hoyous perjudica gravemente a los 2 mundos vecinos. Dañan a los humanos y devoran las almas de la sociedad de almas, convirtiendo finalmente al mundo entero en un mundo de Hoyous, lo que lleva a su destrucción. Por lo tanto, los Shinigami deben luchar contra los Hoyous para eliminar el exceso. Sin embargo, un número insuficiente de Hoyous también es problemático, ya que esto también provoca un desequilibrio en el mundo. Hueco Mundo ya tiene una concentración de partículas espirituales ligeramente superior a la de la sociedad de almas. Si el número de Hoyous es demasiado pequeño, la concentración de partículas espirituales en el mundo mismo aumentará aún más, volviéndolo pesado y provocando que gravitara hacia el otro lado, desplazando a los mundos vecinos. Por supuesto, si se produce esta situación, existen maneras de remediarla.
Bastaría con borrar una parte de las almas existentes en la sociedad de almas, convirtiéndolas en partículas espirituales puras que se integren en el mundo mismo, y así se restauraría el equilibrio. Sin embargo, la sociedad de almas jamás haría tal cosa a menos que fuera absolutamente necesario. Estas contramedidas posteriores ciertamente no eran algo que Watanabe Yuji le hubiera contado a Natsuki, aunque Watanabe Yuji sabía bastante sobre el equilibrio de las almas y el equilibrio del mundo, pero no hasta este punto. Lo siguiente eran conjeturas hechas por Natsuki basadas en sus recuerdos de algunos puntos de la trama de la obra original. Después de comprender qué tipo de mundo era este, repasó constantemente la trama. Aunque todavía había muchas cosas que no podía recordar, aún así logró recordar bastantes fragmentos dispersos. Sí, en circunstancias normales, es imposible, dijo Kenpachi Azajo con voz grave. Incluso si todo el Gote y 13 entrara en Hueco Mundo, sería difícil aniquilarlos a todos dada la enorme cantidad de hoyos. Entonces, si pudiéramos modificar las almas de Rukongai, otorgándoles poder y convirtiéndolas en guerreras para luchar contra los hoyos, ¿podríamos lograrlo? Hizo una pausa, su mirada se posó en el rostro de Natsuki. Una vez dijiste que las almas sin poder espiritual no pueden obtener la fuerza para enfrentarse a los hoyos. Creo que esa afirmación es incorrecta. ¿Por qué las almas sin poder espiritual deberían obtener un gran poder después de caer en forma de hoyo? Si pudiéramos comprender los principios subyacentes, ¿podríamos usar métodos similares para otorgarles a las almas un gran poder? Natsuki permaneció en silencio. Después de las palabras de Kenpachi Azajo, aunque todavía tenía muchas preguntas, no había necesidad de preguntar más. Al menos, ya lo sabía. La reciente desaparición de almas en Rukongai era obra de Kenpachi Azajo. Estaba realizando experimentos en Rukongai, tratando de otorgarles a estas almas un gran poder para que pudieran luchar contra los hoyos como guerreras. El resultado, obviamente, fue un fracaso. Estás siendo demasiado extremista. Comentó Shiamu sobre Kenpachi Azajo. Si Kenpachi Azajo hubiera logrado algo así hacer que las almas de la sociedad de almas y Hueco Mundo lucharan a muerte, tal vez no habría alterado el equilibrio del mundo, pero un mundo así no sería necesariamente perfecto. En cualquier caso, Shiamu no estaba del todo de acuerdo. Cada persona tiene una opinión diferente sobre lo mismo. Para ti, puedo parecer un poco extremista, pero yo no lo creo. La mirada de Kenpachi Azajo era serena, sin revelar emoción alguna mientras respondía con calma a Natsuki. Luego, Kenpachi Azajo continuó. Natsuki, tercer oficial, ahora que has descubierto mi secreto, hoy debemos tener una batalla. Kenpachi Azajo siempre era tan sereno. Nunca se podía percibir ninguna fluctuación emocional en él. Incluso cuando surgió el tema de la batalla, parecía algo ajeno a él. Estaba tan tranquilo. Natsuki, enfrentando el desafío de Kenpachi Azajo, no mostró ninguna intención de evadirlo. O mejor dicho, había considerado mantenerse al margen, pero no pudo, así que solo pudo enfrentarlo con calma. También me encantaría entrenar con un hombre fuerte como el capitán Azajo. Por desgracia, ahora mismo no estamos en un escuadrón, y no hay otros capitanes que presencien esto. De lo contrario, si derrotara accidentalmente al capitán Azajo, podría convertirme en el nuevo Kenpachi. Un tono ligeramente arrogante salió de la boca de Natsuki. Kenpachi Azajo no respondió a la arrogancia de Natsuki, sino que optó por un enfoque más sutil. Parece que tienes mucha confianza en tu fuerza. Natsuki no dijo nada más. Al instante siguiente, su figura se desvaneció, usando Shunpo para aparecer ante Kenpachi Azajo. Su mano aterrizó silenciosamente en la empuñadura de su Zanpakuto. Un destello de luz fría. La presión de la espada dorada se dirigió hacia Kenpachi Azajo, partiendo su cuerpo en dos al instante. Sin embargo, Natsuki no sintió orgullo. Mientras la presión de la espada atravesaba el cuerpo de Kenpachi, sintió un vacío. Este no era el verdadero Kenpachi Azajo. Sus poderosos sentidos espirituales lo llevaron instintivamente a sondear la red espiritual de Kenpachi Azajo, con la esperanza de encontrar su verdadera forma. Sintiendo una pista, Shiamu usó Shunpo para cambiar de nuevo, blandiendo instintivamente su espada. Otro golpe de espada dorada atravesó el aire. ¡Bum! Una casa cercana fue destruida inmediatamente, y el grito de alarma de un niño provino del interior. La expresión de Shiamu permaneció inmutable. La voz de Kenpachi Azajo resonó repentinamente en los oídos de Shiamu. Luchemos en otro lugar. Su tono permaneció tranquilo. Shiamu no se negó. Después de sentir la red espiritual de Kenpachi Azajo, la siguió rápidamente.
Pronto, llegaron al área desierta de Rukongai. Al ver a Kenpachi Azajo, Xiaomu atacó de nuevo. Hado 31 cañón de fuego carmesí. Una bola de fuego carmesí se disparó a través del aire, dirigiéndose hacia Kenpachi Azajo. Natsuki no se limitaba a usar Shunpo y técnicas de corte en combate. Ocasionalmente empleaba Kido, y su dominio de esta técnica era considerable. Desarrolló un ataque de Kido sin encantamiento, cuya potencia disminuía por la velocidad de su ejecución, casi instantánea. Una bola de fuego carmesí impactó a Kenpachi Azajo, envolviendo su figura en una densa humareda y un rugido ensordecedor. Natsuki usó Shunpo, pero en lugar de atacar al Kenpachi envuelto en humo, blandió su espada, cortando a sus espaldas. Otra figura de Kenpachi Azajo fue aniquilada, pero no era su verdadera forma. ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Está relacionada con la Zanpakuto del Capitán Azajo? Xiaomu no intentó lanzar otro ataque, sino que preguntó sobre la red de energía espiritual que sentía más adelante. En el mundo de Bleach, dejando de lado a los Kinki y los Hoyous, cualquier habilidad extraña o inusual que posea un Shinigami puede atribuirse simplemente al poder de su Zanpakuto. Después de todo, los Shinigami individuales no son particularmente especiales. Solo los Zanpakuto son diferentes. Debido a las diferentes almas, los Zanpakuto nacidos de ellas también son completamente diferentes, cada uno poseyendo diferentes habilidades, incluyendo inevitablemente algunas extrañas. No tengo obligación de responder a tu pregunta. Apareció una figura. Era Kenpachi Azajo. Kenpachi Azajo estaba completamente ileso, incluso su ropa estaba intacta, lo que indicaba claramente que todos los ataques anteriores de Xiaomu habían fallado. Entonces, como Kenpachi, ¿vas a seguir escondiéndote así? Xiaomu comenzó a chantajearlo moralmente. Aunque atacó primero, era el más débil, mientras que el otro era Kenpachi. Siendo el más fuerte, ¿qué tenía de malo dejarlo atacar primero? Es verdaderamente despreciable que un Shinigami tan poderoso como Kenpachi se niegue sistemáticamente a participar en un combate directo. El chantaje moral, sumado a la doble moral, alimentaba la avalancha mental de críticas de Xiaomu. Pero hay que admitir que el chantaje moral tiene cierto efecto. Tienes razón. Ya que yo inicié la pelea, no tengo ninguna razón para evitarla, dijo Kenpachi, mientras una espada aparecía repentinamente en su mano. A ojos de Xiaomu, Kenpachi era un Shinigami muy especial. Otros Shinigami, aunque no siempre sin sus espadas, estaban acostumbrados a llevar su Zanpakuto. Kenpachi, sin embargo, era diferente. Estaba solo, y después de convertirse en Kenpachi, aparte de vestir una ori de capitán, no había rastro de su Zanpakuto. Pero sin duda, esa espada estaba allí, oculta por Kenpachi mediante algún método especial. Y cuando fuera necesario, podía desenvainarla en cualquier momento. Esto era cierto cuando luchó contra Kuruyashiki Kenpachi, y también lo era ahora. Tan pronto como apareció la espada de Kenpachi Azajo, Natsuki sintió de inmediato una intensa presión espiritual que emanaba de ella. ¡Qué espada tan aterradora!, murmuró Natsuki para sí mismo, encantado de que Kenpachi hubiera elegido luchar de frente. ¡Zas! Volvió a usar Shunpo, la presión espiritual fluyendo hacia su Zanpakuto, transformándose en presión de espada. La presión dorada de la espada cortó hacia Kenpachi Azajo. Kenpachi Azajo simplemente blandió su Zanpakuto ligeramente. La presión dorada de la espada que Natsuki desató se hizo añicos al instante. Entonces, la espada de Kenpachi Azajo llegó ante Natsuki en un instante. Como portador del nombre Kenpachi, Kenpachi había elegido previamente usar Kido para luchar cuando aparecían los Hoyous. Aunque logró derrotar a los Hoyous, tales acciones fueron difíciles de aceptar para los miembros de la 11ª división, y por lo tanto, difíciles de inspirar admiración en él. Ahora, ante Natsuki, Kenpachi Azajo mostró su formidable manejo de la espada. Natsuki blandió su espada de nuevo, interceptando de frente el golpe de Kenpachi Azajo. Las dos Zanpakuto chocaron. Natsuki sintió una presión indescriptible. La Zanpakuto de Kenpachi Azajo contenía una presión espiritual extremadamente poderosa, de una concentración y calidad increíblemente altas. Incluso el simple contacto entre las dos espadas representaba una amenaza, capaz de cortar la Zanpakuto de Natsuki. Por supuesto, Natsuki no podía permitirlo. Por lo tanto, movilizó una presión espiritual aún más fuerte, desatando una explosión carmesí que se apoderó de su Zanpakuto. Su Zanpakuto ahora estaba llena de una presión espiritual de alta intensidad, chocando contra la hoja de Kenpachi Azajo. Tanto los Shinigami como los Hoyous poseen presión espiritual.
Sin embargo, la diferencia radica en que la presión espiritual de cada persona es diferente. La presión espiritual se origina en el poder del alma. Quizás debido a las diferencias entre las almas, cuando el poder espiritual del alma emerge del cuerpo y entra en contacto con el entorno externo, formando presión espiritual, su color varía. Algunas personas tienen presión espiritual amarilla, mientras que otras tienen azul o púrpura. La presión espiritual de Natsuki, sin embargo, es carmesí. La presión espiritual carmesí envolvió el cuerpo de Natsuki. La Zanpakuto en su mano, que estaba a punto de ser cortada por Kenpachi Azajo, de repente se volvió increíblemente poderosa tras ser sostenida por la presión espiritual de Natsuki, resistiendo el ataque de Kenpachi Azajo. Kenpachi Azajo no desató una presión espiritual tan poderosa como la de Natsuki. Pero en la percepción espiritual de Natsuki, la presión espiritual de Kenpachi Azajo en ese momento fluyó completamente hacia la espada en su mano. Las dos espadas chocaron. Kenpachi Azajo sostenía la espada con una mano, con expresión serena. Al instante siguiente, Natsuki notó una anomalía en la presión espiritual que emanaba de su espada. Una aterradora fuerza cortante surgió de la hoja de Kenpachi Azajo. Era imposible defenderse de este poder cortante a corta distancia. El cuerpo de Natsuki salió disparado inmediatamente. Justo cuando volaba, varias voces graves resonaron a su alrededor. Ado 33 Azure Fire Drop. Ado 33 Azure Fire Drop. ... Múltiples llamaradas surgieron simultáneamente desde todas direcciones, envolviendo al volador Natsuki. Natsuki sintió el peligro. La presión espiritual de su Zanpakuto era caótica, incapaz de resistir el golpe de Kenpachi Azajo, y tras ser lanzado por los aires, quedó suspendido en el aire, sin poder moverse. Por suerte, aún podía mover la boca. Cuando las múltiples gotas de fuego azul cayeron sobre él, unas palabras profundas escaparon de los labios de Natsuki. Absorbe. Deseo escarlata. En el siguiente instante, una presión espiritual carmesí surgió del cuerpo de Natsuki, y las llamas azules circundantes se congelaron simultáneamente. Luego, como si algo les hubiera sido extraído, se contrajeron y aniquilaron rápidamente. Mariposas carmesí, parecidas a mariposas del infierno, salieron volando de la presión espiritual carmesí, girando y danzando en todas direcciones. Mientras las mariposas carmesí danzaban, la presión espiritual carmesí también se extendió hacia afuera. En un breve instante, la tierra circundante se convirtió en una extensión carmesí, con una tenue niebla roja que se arremolinaba en su interior, de aspecto algo inquietante. Dentro de la tierra carmesí, Natsuki permaneció inmóvil, tratando de calmar su respiración. Capitán Azajo, usted es realmente despreciable. Pensé que, como Kenpachi, tendrías una pelea justa conmigo en términos de esgrima, pero ahora parece que no es así. Ya fuera por la interferencia de su presión espiritual al luchar contra la Zanpakuto de Kenpachi, o por la posterior aparición de múltiples Kido, Natsuki lo atribuyó todo a las habilidades de la Zanpakuto de Kenpachi. Aunque el poder exacto de la Zanpakuto de Kenpachi Azajo sigue siendo desconocido, es innegablemente extraño. Kenpachi Azajo no muestra remordimiento. Para él, el proceso es irrelevante, siempre y cuando logre su objetivo. Utilizará cualquier medio necesario para derrotar a su enemigo. Al igual que cuando Kenpachi Kuruyashiki era claramente más fuerte, pero fue él quien ganó. Kenpachi Kuruyashiki murió precisamente porque tenía demasiadas preocupaciones y se preocupaba demasiado por las supuestas reglas. Si su oponente hubiera elegido desatar el Bankai desde el principio, no habría ganado tan fácilmente. ¿Es este tu Shikai?, preguntó Kenpachi Azajo con calma. No sé si has dominado el Bankai. Si no, entonces el Shikai debe ser tu poder más fuerte. Déjame derrotarte de un solo golpe. Mientras hablaba, Kenpachi Azajo desató el Shumpo. Con un suave movimiento de su Zanpakuto, apareció un aterrador tajo. La presión dorada de la espada rasgó el aire. A pesar de usar raramente técnicas de espada, su presión de espada no era débil. Natsuki no respondió a Kenpachi Azajo. Después del Shikai, además de que el entorno circundante cambió a un mundo carmesí debido a la presión espiritual que liberó, la Zanpakuto de Natsuki también se volvió incomparablemente escarlata, como si sangre fresca estuviera a punto de gotear de ella. La espada carmesí, el mundo carmesí y la presión espiritual carmesí, junto con las mariposas carmesí que revoloteaban a su alrededor, semejantes a mariposas infernales, intensificaron el aura aterradora de Natsuki. Pero Natsuki seguía siendo el mismo Natsuki, inmutable. Blandió su espada para interceptar el ataque.
Quizás porque había desatado su Zanpakuto, la presión de la espada que Natsuki liberó no era la habitual dorada, sino carmesí. O mejor dicho, no era presión de espada en absoluto, sino un tajo similar al Getsuga Tensou de Ichigo Kurosaki. Era un tajo de partículas espirituales liberado al condensar su presión espiritual en su Zanpakuto. Los dos tajos formados por la presión espiritual chocaron en el aire. La niebla carmesí circundante se extendió hacia afuera, y la figura de Kenpachi Azajo volvió a parpadear. Aumentó la distancia entre él y Natsuki, alzando la mano. A263, cañón rugido de trueno. Todavía no recitaba el conjuro. O mejor dicho, en el transcurso de la batalla, a menos que hubiera suficiente tiempo de preparación, recitar un kido era una tontería. Normalmente, usar un kido que no requiriera recitar era lo más conveniente, incluso si el poder era algo limitado, podía usarse al instante. Además, Kenpachi Azajo claramente no era una persona común. Tenía un método especial para aumentar el poder de su kido. A263, cañón rugido de trueno. A263, cañón rugido de trueno. ... Después de que Kenpachi Azajo desatara un cañón rugido de trueno de frente, más sonidos resonaron cerca de Natsuki. Al igual que el kido anterior, más cañones rugido de trueno salieron disparados en sucesión, atacando a Natsuki. Natsuki hizo girar su espada alrededor de su cuerpo, y la niebla carmesí que había sido dispersada por los ataques se reunió, formando una capa única a su alrededor. Su presión espiritual también estalló, y debido a la poderosa presión espiritual y la capa, poseía capacidades defensivas increíblemente fuertes. Bum 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 bum. Después de que varias rondas de cañones rugido de trueno disminuyeran, Natsuki emergió ileso del humo y el polvo, atacando a Kenpachi Azajo. Aunque las habilidades de Zanpakuto de Kenpachi Azajo eran extrañas, las habilidades de Zanpakuto de Natsuki tampoco eran malas. Kenpachi Azajo también descubrió que tanto sus cortes como sus ataques de kido eran bloqueados por Natsuki. Después del Shikai de un Shinigami, su presión espiritual aumenta varias veces. O mejor dicho, no es un aumento. Shikai, como su nombre lo indica, es una liberación de esa presión. Después de la liberación, el Shinigami simplemente obtiene el poder al que tenía derecho en esa etapa. La fuerza de Natsuki en su estado normal ya era formidable, un verdadero tercer asiento, tal vez incluso superando a algunos. Después del Shikai, se vuelve aún más fuerte. Dado que los ataques cortantes y las técnicas de kido son ineficaces, solo puede confiar en el verdadero poder de su Zanpakuto. Kenpachi Azajo tomó su decisión. Natsuki cargó contra Kenpachi Azajo, con la intención de acabar con él rápidamente. Tras usar su Shikai, ya no le quedaban cartas bajo la manga. Al fin y al cabo, llevaba muchos años sin ser Shinigami. Incluyendo su tiempo en Uecomundo, era aproximadamente el mismo tiempo que un alma común tardaba en entrar en la Academia Shinigami y graduarse, quizás un poco más, pero no mucho. A diferencia del protagonista, Ichigo Kurosaki, que poseía un poder inmenso y solo necesitaba desatarlo en combate, el ritmo de mejora de Natsuki, por muy rápido que fuera, tenía sus límites. Kenpachi Azajo, como capitán de la 11 División, era, después de todo, una figura de alto rango y ya había demostrado muchas habilidades extrañas. Sin embargo, Natsuki no sabía con exactitud cuántas cartas bajo la manga poseía Azajo, así que necesitaba derrotar a Kenpachi en el tiempo limitado. Con este pensamiento en mente, Natsuki blandió su espada. La niebla carmesí circundante se desvaneció instantáneamente. Al mismo tiempo, la tierra carmesí volvió a la normalidad. Las mariposas carmesí revoloteando desaparecieron, pero la luz carmesí en la Zanpakuto de Natsuki se intensificó. Seguía siendo un tajo. Aunque la liberación de la Zanpakuto de Natsuki causó un cambio significativo en el entorno circundante, su método de ataque más poderoso seguía siendo un tajo directo. El tajo carmesí cubrió una vasta área, como una cortina roja, a punto de engullir a Kenpachi Azajo. Justo entonces, el cuerpo de Natsuki se puso rígido repentinamente. No puedo moverme. La expresión de Natsuki se volvió sombría. En ese instante, sintió como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Un poder extraño apareció dentro de él, un poder con voluntad propia, tratando de tomar el control. Entonces, usando la habilidad de la Zanpakuto, se dio cuenta de que esto parecía ser presión espiritual. Una presión espiritual que no se originaba en él. En ese momento, solo había dos personas presentes. Si no era su presión espiritual, era claramente la de Kenpachi Azajo. ¿Es en esto en lo único que te basas?
El espadachín canalizó presión espiritual en el cuerpo de Natsuki, manipulándolo. Aunque Natsuki intentó rápidamente controlar a la fuerza su Zanpakuto para absorber la presión espiritual y extinguir la voluntad interior, en una batalla real, el impacto de un solo momento bastaba para decidir el resultado. Debido a la interferencia de Kenpachi, el ataque preparado de Natsuki no impactó por completo. La cortina carmesí se rasgó con la espada de Kenpachi, y entonces, la hoja de Kenpachi golpeó a Natsuki. La sangre salpicó. Dolor. Dolor extremo. Natsuki yacía en el suelo, sintiendo el dolor en su cuerpo. Esta era la primera vez que sufría una herida tan grave desde que llegó a este mundo. En ese momento, sus sentimientos eran muy complejos. Había elegido huir de inmediato, pero inesperadamente, Kenpachi había venido a buscarlo. Solo podía decir que su suerte era increíblemente mala. ¿No vas a matarme? Shiamu miró a Kenpachi Azajo, que estaba a su lado. ¿O quieres oír mis últimas palabras? Si es lo segundo, entonces probablemente no tenga últimas palabras. Aunque había forjado algunas amistades en este mundo, seguía solo y sin ningún vínculo. Por el contrario, tras su muerte, al poder vivir unos años más en este mundo y experimentar una vida que nunca había vivido en su vida anterior, Shiamu no sintió arrepentimiento, sino que más bien sintió que había valido la pena. Si bien, gracias a su Zanpakuto, había eliminado por completo la extraña presión espiritual que había invadido su cuerpo e interferido con sus acciones, ya era demasiado tarde y no había nada que pudiera cambiar su situación actual. El ataque de Kenpachi Azajo, que contenía una presión espiritual de alta densidad, rompió directamente sus capas de defensa, causándole graves heridas. El hecho de que sus defensas se rompieran estaba naturalmente relacionado con la presión espiritual que había interferido con su cuerpo. No tengo necesidad de matarte, dijo Kenpachi Azajo con calma. Luego, se dio la vuelta y se marchó. Al notar la partida de Kenpachi Azajo, Shiamu se sorprendió un poco y preguntó de nuevo. Si me dejas ir, ¿no temes que revele lo que has hecho? Kenpachi Azajo hizo una pausa. Shiamu sintió de repente que había hablado demasiado. Aunque no se arrepentía, vivir sería la mejor opción. ¿Acaso sus palabras le habían recordado algo a Kenpachi Azajo, impulsándolo a matarlo para encubrirlo? Lo que quieras, repitió Kenpachi Azajo, continuando su camino. Shiamu realmente no podía entender qué pensaba Kenpachi Azajo. Había estado tramando algo en Rukongai, intentando convertir sus reformas en armas, pero parecía despreocupado de que sus planes fueran descubiertos. Sus pensamientos se desvanecieron. Sin dudarlo, continuó usando su Zanpakuto en su estado Shikai. Al instante, las partículas espirituales circundantes convergieron con fuerza, fluyendo hacia su cuerpo y reparando sus graves heridas. Aunque las heridas no sanaron por completo, al menos no eran mortales. Esta era la habilidad de su Zanpakuto tras su liberación Shikai. La absorción y manipulación de partículas espirituales. En su estado Asaa, su Zanpakuto podía absorber pasivamente la alta concentración de partículas espirituales a su alrededor, fortaleciendo así su propio poder espiritual. En su estado Shikai, esta habilidad cambió de pasiva a activa. Sin embargo, el alcance activo era limitado. Solo surtía efecto dentro del área carmesí después del Shikai. Esto puede considerarse un dominio y una barrera. Dentro de esta área, Natsuki roba la presión espiritual de los enemigos a medida que avanza la batalla y luego la convierte en partículas espirituales puras para alimentar el gasto de energía de combate de Natsuki. Simultáneamente, las mariposas infernales revoloteantes actúan como un tercer ojo para Natsuki, otorgándole una nueva perspectiva. Una extensión de su sentido espiritual. Además, puede canalizar poder espiritual en una poderosa defensa, concentrándolo en su Zanpakuto y desatando un golpe devastador. Anteriormente, el Kido de Kenpachi Azajo fue descompuesto y absorbido por Natsuki usando las habilidades de la Zanpakuto. Sin embargo, la espada de Kenpachi Azajo parece aún más extraña. Además de poder lanzar múltiples Kidos simultáneamente y condensar una presión espiritual de alta concentración en su hoja, también puede inyectar silenciosamente su presión espiritual en el cuerpo de Natsuki, utilizando la presión espiritual imbuida con su voluntad para manipular e interferir con la forma física de Natsuki. Aunque Shiamu activó de inmediato la habilidad de su espada para intentar descomponer y absorber el ataque, aún tardó un poco porque contenía la voluntad de Kenpachi Azajo. En combate, este pequeño retraso podría ser fatal. Por lo tanto, recibió un golpe y perdió la pelea.
Pero Xiaomu creía firmemente que si tuviera otra oportunidad, conociendo las extrañas habilidades de Kenpachi Azajo, definitivamente no perdería. En otro lugar. Después de irse con Natsuki, la voz incesante de la mujer resonó de nuevo en los oídos de Kenpachi. ¡Qué misericordioso! No muestras piedad con esos civiles comunes de Rukongai, tratándolos como sujetos de experimentación, intentando transformarlos en armas. Sin embargo, cuando te enfrentas a tus propios subordinados, muestras compasión. ¿Es este Kenpachi? ¡Qué doble moral! Varias observaciones sarcásticas salieron de la boca de la mujer. Parecía una charlatana, hablando con Kenpachi mientras usaba interjecciones exageradas y ocasionalmente soltaba una risa extraña. Una persona común podría tolerarlo una o dos veces, pero ciertamente no por mucho tiempo. Pero Kenpachi claramente no era una persona común. Ya estaba acostumbrado a las palabras de la mujer. Si ignoraba el tono sarcástico de la mujer y la risa extraña, en realidad podía comprender el significado detrás de sus palabras. Por ejemplo, en ese momento, en apariencia, parecía que la mujer se burlaba de su compasión, pero en realidad, sentía curiosidad por saber por qué no los había matado a todos. Tras un momento de silencio, Kenpachi Azashiro respondió. Su valor es superior al de esos plebeyos. ¿Ah, sí? Entonces, en tu opinión, ¿cada uno tiene un valor diferente? La mujer, que rara vez escuchaba la respuesta de Kenpachi, se emocionó y no pudo evitar preguntar de nuevo. Sí. Esta vez, Kenpachi Azashiro respondió sin dudar ni guardar silencio. Los Hoyous amenazan al mundo entero. Los Shinigami existen para luchar contra los Hoyous. Cada Shinigami adicional puede eliminar la amenaza Hoyou. Yo solo odio a los Hoyous. No guardo rencor contra los Shinigami. Una vez formó parte de una fuerza expedicionaria en Uecomundo, donde mató a muchos Hoyous. Si lo perdonan, matará aún más. Solo por eso, no puedo matarlo. ¿Y por qué atacar a la gente común? Es porque la gente común no vale nada. No tienen la fuerza para resistir a los Hoyous. Como mis sujetos de experimentación, darles poder es su único valor. ¡Qué declaración tan fría! Comentó la mujer sobre Kenpachi Azashiro. Luego, dirigiéndose a Kenpachi Azajo, preguntó. Ya que dices que no guardas rencor contra los Shinigami, ¿por qué mataste a ese tipo llamado Kuruyashiki? Es Kenpachi. Mantenerlo con vida debió ser más valioso, ¿no? Una emoción compleja se reflejó en la voz de Kenpachi. Tienes razón. Si Kuruyashiki estuviera vivo, sin duda habría sido más valioso. Lamento haberlo matado, pero necesito el título de capitán del GOTEI 13. Convertirme en capitán de cualquier otra división es demasiado problemático y requiere demasiado tiempo. Solo Kenpachi es diferente. Este es el puesto de capitán más fácil que puedo obtener. Hablando de eso, ¿no temes que mantener a ese tipo con vida lo lleve a revelar lo que has hecho y reportarlo al Consejo Central de los 46? Preguntó la mujer de nuevo. Kenpachi Azajo no se inmutó. Si quiere hacerlo, que así sea. Cuando decidió reformar a los civiles de Rukongai, nunca tuvo la intención de mantenerlo en secreto para siempre. Incluso si Natsuki no hubiera descubierto lo que estaba haciendo, dado que el GOTEI 13 se había percatado recientemente de las desapariciones de almas en Rukongai, eventualmente lo rastrearían hasta él. Pero una cosa permanecía inalterable. Su determinación de aniquilar a todos los Hoyous. Después de curar sus heridas, Natsuki regresó a la 11ª división. Tras derrotar a Natsuki, Kenpachi Azajo no regresó a su escuadrón. Se desconocía su paradero. Sin embargo, el teniente Gosuke se sorprendió al ver a Natsuki herido. Natsuki no dio muchas explicaciones, solo dijo. Ese Hoyou fue un poco problemático. Al ver esto, Gosuke no tuvo más remedio que pedirle a Natsuki que descansara y se recuperara, incluso sugiriéndole que visitara la 4ª división, ya que allí se encontraba el equipo médico y sus heridas sanarían más rápido bajo su cuidado. Natsuki aceptó la amabilidad de Gosuke y así comenzó su viaje. También fue a la 4ª división. Aunque había estado en la 11ª división durante casi un año y ahora era el tercer puesto considerado uno de los Shinigami de élite, incluso dentro de todo el GOTEI 13 no tenía mucho contacto con las otras divisiones. La 4ª división era una novedad para él. Quizás debido a su estatus, después de llegar a la 4ª división para recibir tratamiento, una figura inesperada apareció ante él. Capitán Auno Ana. Natsuki esperaba que un miembro de la 4ª división viniera a ayudarlo con su tratamiento, pero para su sorpresa, la persona que estaba frente a él no era otra que Unohana Retsu, la capitana de la 4ª división.
Por Gosuke y los demás, Natsuki sabía que Unohana Retsu era una capitana de alto rango. Sin embargo, además de su posición como tercera oficial de la 11ª división, Natsuki también era un transmigrador. Aunque muchos detalles de la trama no estaban claros debido al paso del tiempo, aún conocía las identidades de algunas figuras importantes. Por ejemplo, Unohana Retsu, además de ser la capitana de la 4ª división, bajo su exterior compasivo, era en realidad una verdugo sedienta de sangre, la primera Kenpachi, conocida como Unohana Yachiru. El 8 en Kenpachi se refiere a Yachiru. Tercera oficial Natsuki, ¿es esta su primera visita a nuestra 4ª división? El largo cabello negro de Unohana Retsu estaba recogido en 2 trenzas, pero en lugar de caer sobre su espalda, caía frente a ella. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Parecía amable y gentil. Sí. Respondió Natsuki con franqueza. Esta vez me encontré con un Oyou bastante problemático en Rukongai y sufrí heridas considerables. Aunque curé mis heridas, sentí que era mejor venir a la 4ª división para que me las revisaran, así podría recuperarme más rápido y volver a la batalla cuanto antes. Unohana Retsu le indicó a Natsuki que se acostara en la cama, examinando sus heridas mientras preguntaba. Natsuki, tercer asiento, ¿de verdad disfrutas luchando? No diría que disfruto luchando. Pero siento que desde que me convertí en Shinigami, algunas cosas son inevitables. ¿Cómo, luchar? Dijo Natsuki con calma, como si describiera algo insignificante. Es así. Los ojos de Unohana Retsu brillaron. Abrió la ropa de Natsuki, examinó sus heridas y entonces una suave luz apareció en su palma. Una presión espiritual de color azul pálido apareció en su palma, transformándose luego en otro poder que, bajo el control de Unohana Retsu, reparó rápidamente el cuerpo herido de Natsuki. Los Shinigami y los Oyou son seres espirituales. Sus cuerpos están compuestos de partículas espirituales, y su fuerza está determinada por el poder espiritual del propio Shinigami. Cuanto mayor sea el poder espiritual, más fuerte será el físico, e incluso si resultan heridos, pueden recuperarse rápidamente. El método de curación que Unohana Retsu está utilizando actualmente es un Kido especial creado específicamente para seres de partículas espirituales. Así que este es el Kido curativo, el camino del retorno. ¡Qué método de curación tan asombroso! Exclamó Natsuki, sintiendo cómo sus heridas sanaban rápidamente. Natsuki, el tercer asiento, ¿conoce el camino del retorno? Intervino Unohana Retsu. Que yo sepa, no parece ser un Shinigami graduado de la Academia Shinigami. Lógicamente, sin un entrenamiento sistemático en la academia, no deberías tener muy claras las diferencias entre los Kido. Solo puedo decir que soy bastante estudioso y que también tengo cierto talento para el Kido, artes demoníacas, así que inevitablemente he estudiado varios Kido. Conozco el Kido, que es completamente diferente del Ado y el Bakudo, pero nunca lo he visto en persona. En definitiva, es porque no hay muchos Shinigami que sean realmente competentes en este Kido especial. Natsuki respondió a las palabras de Unohana Retsu y luego dijo con cierta sorpresa. Capitana Unohana, usted conoce mi historia. Lógicamente, este debería ser nuestro primer encuentro, ¿no? Unohana Retsu sonrió con dulzura. Si bien es cierto que esta es la primera vez que conozco a la tercera oficial Natsuki, mi 4ª división y la 11ª división tienen una buena relación. La mayoría de las personas que vienen aquí a curar son miembros de la 11ª división, así que con el tiempo, he llegado a conocer a la tercera oficial Natsuki. Se dice que la tercera oficial Natsuki solo lleva un año en la 11ª división. Solo un año para convertirse en tercera oficial, eso es realmente notable. Lo que es aún más asombroso es que Natsuki, la tercera oficial, ni siquiera se graduó de la Academia Shinigami, relató Unohana Retsu la historia de Natsuki, sus palabras rebosantes de elogios. En su corazón, ella también sintió una sensación de asombro. Era inesperado que un Shinigami así todavía existiera en esta era. Hoy en día, la mayoría de los Shinigami se gradúan de la Academia Shinigami. Antes de la fundación de la academia, solo se daban casos de personas que encontraban accidentalmente la Zanpakuto de un Shinigami y, por lo tanto, se convertían en Shinigami. Si Natsuki simplemente hubiera encontrado una Zanpakuto y se hubiera convertido en Shinigami por accidente, no sería tan extraordinario. Lo crucial fue que Natsuki encontró la Zanpakuto en Hueco Mundo. Tras regresar de Hueco Mundo, se convirtió en el tercer oficial de la 11ª división en tan solo un año. Por lo tanto, después de conocer la historia de Natsuki, Unohana Retsu, que había estado inactiva en la 4ª división, no pudo evitar interesarse por este Shinigami genio emergente de la 11ª división.
Hoy, al enterarse de que Natsuki estaba herido y había venido a recuperarse, Uno Anaretsu, sin nada más que hacer, lo atendió personalmente y charló con él un rato. Capitana Uno Ana, me halaga, dijo Natsuki con humildad. Soy muy consciente de mi situación. Aunque he ascendido a oficial, seguir progresando no será fácil. En última instancia, se debe a mi falta de fuerza. De lo contrario, no estaría aquí hoy buscando curación. Sin embargo, Uno Anaretsu tenía una perspectiva diferente. En la batalla, las heridas son inevitables. Natsuki hizo una pausa, en silencio por un momento, aparentemente absorta en sus pensamientos, antes de hablar repentinamente. La capitana Uno Ana tiene razón. En la batalla, las heridas y el sangrado son inevitables. Por lo tanto, debemos aprender métodos de curación. Luego miró a Uno Anaretsu. Capitana Uno Ana, ¿cuáles son los requisitos para aprender el Dao del retorno? Uno Anaretsu no esperaba que Natsuki dijera tal cosa. No pudo evitar recordar su motivación inicial para aprender el Dao del retorno. No lo había aprendido para salvar personas, sino para luchar con mayor eficacia. Su motivación inicial era similar a la que Natsuki estaba diciendo. En la batalla, las heridas son inevitables, y las heridas afectan la condición de uno, impidiendo disfrutar de la emoción del combate. Si uno pudiera luchar y curarse simultáneamente, podría seguir luchando indefinidamente. El pensamiento cruzó por su mente, y Uno Anaretsu se volvió hacia Natsuki y dijo: el requisito más importante para aprender el camino de la resurrección es el control del poder espiritual. Si te interesa el camino de la resurrección, puedes venir a la cuarta división a pedirme orientación cuando tengas tiempo. ¿De verdad? Natsuki miró a Uno Anaretsu con cierta sorpresa. Uno Anaretsu sonrió y dijo: no es nada extraordinario, solo un tipo de Kido bastante especial. La mayoría de los Shinigami no están muy interesados en el camino de la resurrección, así que no me importa enseñárselo a uno, ya que he encontrado a uno que sí lo está. Sin embargo, no sé si Natsuki, el tercer asiento, podrá aprenderlo. Uno Anaretsu era muy amable y accesible, sin aires de superioridad. Estar con ella era como estar con una hermana mayor amigable. Natsuki sentía una sensación cómoda y apacible en su presencia. Sin embargo, no se atrevía a subestimar a esta amable capitana. Después de todo, conocía su verdadero pasado. En la sala de la cuarta división, Uno Anaretsu trató las heridas de Natsuki mientras charlaba con él. Pronto, las heridas de Natsuki sanaron por completo gracias al tratamiento de Uno Anaretsu. Según Uno Anaretsu, después de unos días más de descanso, podría regresar a la batalla. Fue en ese momento cuando Uno Anaretsu dijo algo extraño. Las heridas del tercer oficial Natsuki no parecen ser de un Oyou. Parecen más bien heridas de cuchillo, como si le hubieran cortado con una espada. Miró a Natsuki con interés. El corazón de Natsuki dio un vuelco, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo: no, esto es lo que dejó el Oyou. Ese Oyou tenía garras afiladas, y esta es una herida que sufrió con una de esas garras, así que parece una herida de cuchillo. Ya veo. Dijo Uno Anaretsu con voz grave, sin hacer más preguntas. Su primer encuentro con Uno Anaretsu fue más tranquilo de lo que Natsuki había imaginado. Uno Anaretsu parecía una persona fácil de tratar. Natsuki también extrajo otro significado de sus palabras. Esta capitana de la cuarta división parecía particularmente preocupada por la 11ª división. No era porque los Shinigami de la 11ª división se lesionaran con frecuencia debido a su alta frecuencia de batallas y tenían el mayor contacto con la cuarta división. Natsuki supuso que probablemente estaba relacionado con la identidad de Uno Anaretsu como la primera Kenpachi. Después de regresar a la 11ª división, otra pregunta seria confrontó a Natsuki. No sabía por qué Azajo Kenpachi lo había dejado ir. Pero no le estaba agradecido por ello. Después de todo, lo que Azajo Kenpachi había hecho era indudablemente malvado. Ahora que lo había descubierto, ¿debía revelarlo y denunciar a Kenpachi Azajo? Natsuki se encontraba en un dilema. Además, cuando Kenpachi Azajo lo dejó ir, ¿no consideró esta posibilidad? ¿O era como Aizen en la historia original, cuyas muchas fechorías fueron descubiertas por Kisuke Urahara y Tesai, pero aún así permitió que Urahara y los demás se marcharan? ¿Tenía algún medio especial para librarse a esas consecuencias? Si lo denunciaba precipitadamente, podría ponerse en una posición desventajosa. Como Urahara Kisuke en la historia original, quien denunció a Aizen pero finalmente fue incriminado como el culpable del incidente de oyouficación del capitán y obligado a huir de la sociedad de almas. En ese momento, denunciar a Azajo Kenpachi y exponer sus crímenes parecía el acto más justo.
Sin embargo, debido a algunas de las experiencias de Urahara Kisuke en la obra original, Natsuki finalmente se contuvo. Los 46 centrales no eran buenas personas. Esos nobles, que se decían justos, en realidad eran solo un grupo de personas que usaban la justicia como disfraz para satisfacer sus propios deseos egoístas. Eran pedantes, rígidos y solo estaban dispuestos a creer lo que veían con sus propios ojos. Natsuki temía que el contacto con estas personas le provocara un ataque al corazón. Si era posible, lo mejor sería no tener ningún contacto con ellos por el resto de su vida. Después de mucha deliberación, Natsuki optó por contenerse temporalmente, preparándose para observar la situación primero, y no denunció a Azajo Kenpachi. Pasaron varios días más tranquilos. Después del tratamiento de Uno Anaretsu, las heridas de Natsuki sanaron por completo. Regresó a la rutina diaria del escuadrón. Debido a su lesión anterior, que según él fue causada por una finta, el subcapitán Gosuke no estaba dispuesto a asignarle más misiones de combate. Natsuki se quedó con el trabajo administrativo en la 11 División. Como la 11 División no tenía mucho trabajo administrativo, Natsuki lo terminó rápidamente. En su tiempo libre, además de entrenar en la división, también visitaba a Uno Anaretsu en la 4 División. Su conversación sobre aprender el Kido no era una broma. Uno Anaretsu, ante el entusiasmo de Natsuki por aprender, comenzó a enseñarle generosamente. Inicialmente, Uno Anaretsu solo se enteró de que la 11 División había producido recientemente a un nuevo genio. Habiendo vivido tantos años y ahora con mucho tiempo libre, no pudo evitar sentir cierto interés por Natsuki. Pero después de interactuar personalmente con él y presenciar su talento de primera mano, el interés de Uno Anaretsu por él se profundizó. Esto se debía a que el control de Natsuki sobre la energía espiritual era simplemente demasiado poderoso. El Kido, a diferencia del Hado o el Bakudo, es un Kido de uso interno. El camino fantasma, de uso externo, requiere encantamientos específicos para atraer partículas espirituales circundantes, haciendo que se organicen y combinen según reglas específicas. Luego, el propio poder espiritual del usuario impulsa estas partículas reunidas, transformándolas en diversas habilidades únicas para su liberación. El camino del retorno, sin embargo, es diferente. Su objetivo no es el enemigo que tiene delante, sino curar y reparar el cuerpo dañado del segador. El segador es una forma de vida de partículas espirituales, cuyo cuerpo está compuesto por una alta concentración de partículas espirituales. Reparar el cuerpo es esencialmente reparar el tejido de partículas espirituales dañado. El método en sí no es difícil. Simplemente implica convertir el propio poder espiritual en partículas espirituales puras e inyectarlas en la persona herida para reparar sus tejidos. Sin embargo, la ejecución es extremadamente difícil. El cuerpo humano es increíblemente complejo. Incluso después de convertir el poder espiritual en partículas espirituales, un exceso de partículas espirituales externas que ingresen al cuerpo no solo impedirá la curación, sino que incluso podría empeorar la lesión. Por otro lado, una cantidad insuficiente no la curará. Por lo tanto, controlar la cantidad es crucial. Esto requiere un dominio extremadamente profundo del poder espiritual. Esta es también la razón por la que, aunque hay muchos Shinigami en la 4ª división, no muchos son verdaderamente competentes en el camino de la resurrección. Muchos Shinigami de la 4ª división curan a otros usando sus Zanpakuto. En la sociedad de almas, los Zanpakuto se dividen principalmente en dos categorías: ataque directo y Kido. Los Zanpakuto de ataque directo también pueden llamarse simplemente corte recto, mientras que los Zanpakuto Kido tienen habilidades increíblemente diversas, incluyendo varias espadas elementales y aquellas diseñadas específicamente para la curación. ¡Qué control tan exquisito! Elogió Uno Anaretsu a Natsuki mientras dominaba rápidamente el camino de la resurrección. Natsuki, tercer asiento, ¿de verdad no estás considerando transferirte a nuestra 4ª división? En cuanto al puesto de vicecapitán, ya tenemos un candidato, pero tú estás más que cualificado para ser el tercer oficial de nuestra 4ª división. Uno Anaretsu invitó a Natsuki. Olvídalo, prefiero luchar en primera línea a ser un sanador salvando vidas desde la retaguardia. Natsuki rechazó directamente la oferta de Uno Anaretsu. Ciertamente, la vida en la 4ª división es bastante cómoda y no conlleva mucho peligro. Si quisiera una vida tranquila, la 4ª división sería su primera opción. Pero Natsuki hacía tiempo que había decidido enfrentarse a numerosos peligros de frente. Luchar era, de hecho, una forma de hacerse más fuerte. Aún guardaba resentimiento por su derrota a manos de Kenpachi Azajo.
Ahora, solo quería aumentar su fuerza por diversos medios. Aprender el Dao de la curación también era una forma de incrementarla. Aunque no podía aumentar directamente su poder de combate, le permitía curar rápidamente las heridas y recuperar su fuerza de lucha tras ser herido, lo que era una forma de mejora indirecta. Al ver la determinación de Natsuki, Retsu no Ana no lo presionó más. En el fondo, aún sentía cierto arrepentimiento. Dentro del Gotei 13, había muchos luchadores, pero muy pocos sanadores de primer nivel. Los Shinigami luchaban constantemente contra seres peligrosos, lo que resultaba en una alta tasa de bajas. Incluso con los esfuerzos de la cuarta división en el rescate, los diferentes niveles de experiencia médica a veces los hacían sentir impotentes. Como tercer oficial de la 11ª división, la fuerza de Natsuki era, naturalmente, considerable. Sin embargo, a juzgar por el talento que demostró al aprender el camino de la sociedad de almas, Retsu no Ana estaba segura de que si se convertía en sanador, su valor para la sociedad de almas sería aún mayor. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varios meses. Kenpachi Azajo permaneció recluido y rara vez se le veía. Durante este tiempo, ocasionalmente aparecían uno o dos Oyous del calibre de Hillian, pero Kenpachi Azajo no intervenía. Al final, era Gosuke, como vicecapitán, quien se encargaba de ellos. Natsuki quería intervenir, pero Gosuke no le daba la oportunidad. Como vicecapitán de la 11ª división, Gosuke era en realidad bastante capaz. Además de manejar asuntos internos, había seguido a Kenpachi Kuruyashiki durante muchos años y había sido instruido por él. Su fuerza estaba entre las mejores de los vicecapitanes del Gotei 13. Bueno, excepto el vicecapitán de la 1 división. Después de todo, la antigüedad de Chojiro Sasakibe era demasiado grande. Podría haber sido capitán, pero se negó a serlo para permanecer al lado del capitán comandante. Ha pasado un año desde la muerte de Kenpachi Kuruyashiki y Sou Azajo se convirtió en el nuevo Kenpachi. En este día, el incidente de las almas desaparecidas en Rukongai finalmente llegó a su fin. Kenpachi Azajo y la verdad había salido a la luz. El Gotei 13, por medios especiales, descubrió que Kenpachi Azajo había estado apuntando a las almas de Rukongai. El capitán comandante Yamamoto estaba furioso e inmediatamente envió a varios capitanes para apresar a Kenpachi Azajo e interrogarlo. En Rukongai, una batalla estalló repentinamente entre los capitanes. La fuerza de Kenpachi Azajo era impredecible y extraña. Ni siquiera capitanes veteranos como Shunsui Kyoraku y Jushiro Ukitake, junto con Utsusemi Shiowin, líder del clan Shiowin y experto en Shunpo, pudieron derrotarlo rápidamente. En cambio, Kenpachi Azajo, usando la habilidad especial de su Zanpakuto, creó una imagen residual que apareció ante los tres capitanes, burlándose de ellos. ¿Es esta la fuerza de un capitán veterano del Gotei 13? Parece bastante decepcionante. Azajo, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Kyoraku Shunsui fue testigo del ascenso al poder de Azajo Kenpachi. Presenció cómo Azajo Kenpachi derrotó a Kuruyashiki Kenpachi y posteriormente lo reemplazó. Después, como Azajo Kenpachi vestía atuendos nobles en ese momento, lo investigó deliberadamente y descubrió su pasado. Azajo Kenpachi era el hijo mayor de una familia noble menor. Debería haber vivido una vida muy superior a la de la gente común, pero debido a una desgracia que cayó sobre la familia Azajo, y porque otros nobles codiciaban a la familia, todos los miembros de la familia Azajo fueron incriminados y asesinados. Azajo Kenpachi y su única hermana también fueron reducidos a juguetes de esos nobles, arrojados a la arena para luchar contra Oyous. Para proteger a su hermano, la hermana de Azajo Kenpachi usó Kido a la fuerza, pereciendo junto con el Oyou. Pero estos nobles aún no estaban satisfechos y arrojaron nuevos Oyous al campo de batalla. Después de eso, se desconoce qué sucedió. Ya fueran Oyous o Shinigami, todos estaban muertos. Para cuando los nobles de alto rango descubrieron el incidente, solo Kenpachi Azajo había sobrevivido. Dado que Kenpachi también era una víctima, los nobles de alto rango, naturalmente, no podían castigarlo. Por el contrario, las acciones de los demás nobles eran inaceptables, pero debido a su estatus nobiliario, los nobles de alto rango, liderados por los 5 grandes nobles, no podían despojarlos de su nobleza. Simplemente les dieron a los miembros nobles fallecidos una leve advertencia, diciéndoles que se comportaran. Y este oscuro pasado que involucraba a la nobleza quedó sellado, desconocido para todos. Los Shinigami comunes y los plebeyos ignoraban por completo que bajo la apariencia de las 46 cámaras centrales, que representaban la justicia, yacía una profundidad de inmundicia y depravación.
Sin embargo, Shunsui Kyoraku no era una persona común. Él era el jefe de la noble familia Kyoraku. La familia Kyoraku es la segunda más importante después de las 5 grandes familias nobles, lo que le otorga un estatus especial. Si la familia Kyoraku no fuera tan pequeña, y si él no fuera el capitán del Gotei 13, sin duda podría tener un lugar en el Consejo de los 46 si quisiera, e incluso podría competir por uno de los 6 puestos de inquisidor. Después de enterarse del pasado de Kenpachi Azajo, Kyoraku Shunsui lo había estado observando de cerca. Porque es normal que una persona experimente algún cambio de personalidad después de vivir una experiencia así. Kenpachi Azajo, quien había estado recluido durante muchos años, reapareció repentinamente y eligió derrotar a Kenpachi Kuruyashiki. ¿Cuál era su intención? Kyoraku Shunsui sentía mucha curiosidad. Sin embargo, tras observar a Kenpachi Azajo durante un tiempo, descubrió que, aparte de su personalidad excéntrica, no parecía haber hecho nada escandaloso y, poco a poco, dejó de prestarle atención. Pero no esperaba que Kenpachi Azajo tuviera un problema. La desaparición de almas que el Gotei 13 había estado investigando durante tanto tiempo era obra de Kenpachi Azajo. Quiero destruir a todos los Oyous. Respondió Kenpachi Azajo a la pregunta de Shunsui Kyoraku con un fantasma formado por partículas espirituales manipuladas por su Zanpakuto. Tal como lo había hecho al enfrentarse a Natsuki, reveló su verdadero propósito. Al conocer las intenciones de Kenpachi Azajo, Shunsui Kyoraku, Jushiro Ukitake y Utsusemi Hyouin quedaron completamente conmocionados e inmediatamente comenzaron a refutarlo. Pero persuadir a Kenpachi Azajo con palabras no era tarea fácil. Después de todo, Kenpachi Azajo era un hombre de voluntad extremadamente fuerte, y la voluntad de una persona así no se doblegaba fácilmente hasta que experimentaba la derrota. La batalla comenzó. Llamar la batalla no era del todo exacto. Era más bien como si Kenpachi Azajo estuviera jugando al escondite con los 3. No los enfrentó directamente. El resultado final fue inesperado. No fue que Kyoraku Shunsui y sus compañeros derrotaran a Kenpachi Azajo, sino que Kenpachi se rindió. Según él, en sus últimos momentos sintió la voluntad del Rey de las Almas. El Rey de las Almas parecía estar deteniéndolo. Todos los nobles habían sido seguidores del Rey de las Almas. Aunque era el único que quedaba en la familia Azajo, no era la excepción. Incluso si no quería, no podía desafiar la voluntad del Rey de las Almas. Tras un final tan dramático, el Gotei 13, siguiendo las instrucciones de Kenpachi Azajo, llevó a cabo una investigación más exhaustiva de Rukongai. La conclusión a la que llegaron fue aterradora. Si Kenpachi Azajo triunfaba, todos los civiles de Rukongai se transformarían en armas de guerra. En ese momento, la sociedad de almas y Hueco Mundo chocarían, el equilibrio se rompería por completo y los 3 reinos serían derrocados. Esto sería una atrocidad imperdonable. Por lo tanto, tras ser sentenciado por las 46 cámaras centrales, Kenpachi Azajo fue encarcelado en el nivel más bajo de la gran prisión subterránea, en el abismo. Su sentencia: 10.000 años. Este castigo es el más severo que se impone a los Shinigami de rango capitán en la sociedad de almas. Dentro de la sociedad de almas, los castigos generalmente se clasifican según el nivel de peligrosidad del Shinigami: exilio, ejecución y prisión. Algunos Shinigami que cometen crímenes, pero no demasiado graves, son exiliados a Hueco Mundo para expiar sus pecados. Otros son exiliados a otros lugares, sin que se les permita regresar jamás al Seireitei, lo que efectivamente los despoja de su estatus de Shinigami. Aquellos que cometen crímenes más graves, y que no son Shinigami de rango capitán, son ejecutados, siendo el castigo más infame el doble golpe. Ni siquiera las 46 cámaras centrales ejecutan fácilmente a los Shinigami de rango capitán. El costo de ejecutar a tales Shinigami es simplemente demasiado alto. Debido a su poderosa energía espiritual, las almas de los Shinigami de nivel capitán permanecen en el mundo después de la muerte, lo que les dificulta entrar al infierno. Realizar a la fuerza un ritual de entierro de capitán para enviarlos al infierno también tendría un impacto negativo en el infierno con almas tan poderosas. Por lo tanto, la mejor manera de lidiar con estos Shinigami es encarcelarlos para siempre. El tiempo va mermando lentamente su poderosa energía espiritual. Con el paso del tiempo, los Shinigami, dioses de la muerte, declinan desde su apogeo, su poder espiritual se debilita gradualmente hasta ser aniquilados. Además, algunos Shinigami, debido a su alto nivel de peligrosidad pero sin haber cometido crímenes verdaderamente atroces, son encarcelados en la torre de supervisión, bajo arresto domiciliario temporal.
La prisión más infame dentro de la torre de supervisión es conocida como el nido de gusanos. El encarcelamiento de Kenpachi Azajo significa el fin definitivo del incidente de la desaparición de almas de Rukongai. Sin embargo, para la 11ª división, este es un evento doloroso. Aunque la personalidad de Kenpachi Azajo es completamente diferente a la del anterior Kenpachi Kuruyashiki, aún conserva el nombre de Kenpachi. El año pasado, Kenpachi Azajo optó por luchar, a pesar de su carácter reservado. Sin embargo, debido a esta pérdida, la 11ª división ha perdido a Kenpachi una vez más, causando un inmenso dolor a muchos de sus miembros. Cada generación de Kenpachi ha heredado el título y la capitanía tras derrotar al Kenpachi anterior. Ahora que Kenpachi Azajo está encarcelado, ¿cómo se elegirá a un nuevo Kenpachi? En la 11ª división, los miembros bebían. Esta vez, sin embargo, no era por otra victoria, sino para ahogar sus penas. Ahora, todos los miembros sabían de la situación de Kenpachi Azajo. Aunque los detalles específicos no estaban claros, como qué había hecho Kenpachi exactamente, era un hecho que le habían quitado la capitanía. En cuanto al título de Kenpachi, una vez que lo poseyera, jamás podría serle arrebatado. Aunque no quisiera admitirlo, Azajo era el 8º Kenpachi, un hecho establecido en el momento en que derrotó a Kenpachi Kuruyashiki. Natsuki seguía sin beber. Simplemente observaba en silencio a sus abatidos compañeros, sin intentar consolarlos. Al igual que con la muerte de Kenpachi Kuruyashiki, estos miembros se habían recuperado. Los miembros de la 11ª división eran mucho más fuertes de lo que había imaginado. Eventualmente superarían esto. En cuanto al encarcelamiento de Kenpachi Azajo, Natsuki no se sorprendió. Había descubierto sus fechorías hacía tiempo, e incluso había luchado contra él, por lo que consideró denunciarlo, pero se contuvo por ciertas razones. Lo que no esperaba era que Kenpachi finalmente confesara. Fue sentenciado al abismo. Natsuki conocía el abismo. En la historia original, Aizen estuvo encarcelado allí. Al parecer, muchas otras figuras poderosas también estuvieron allí, aunque no se mencionan en la obra original. El tiempo vuela como arena entre los dedos. La eficiencia administrativa de la sociedad de almas no es alta. La razón por la que Kenpachi fue condenado tan rápidamente fue porque sus acciones fueron extremadamente atroces, e incluso 3 poderosos capitanes no pudieron someterlo. Solo confesó él mismo. Si el proceso se prolongaba, nadie sabía si Kenpachi cambiaría de opinión e intentaría escapar. Para evitar complicaciones imprevistas, era mejor encarcelarlo en el abismo cuanto antes. Tras su encarcelamiento, Kenpachi Azajo no tenía escapatoria. Fue también después del encarcelamiento de Kenpachi que la eficiencia administrativa de la sociedad de almas se ralentizó de forma inusual. Durante mucho tiempo, la 11ª división estuvo sin capitán. En este periodo, quizás debido a información procedente de Hueco Mundo, los Oyous invadieron con frecuencia la sociedad de almas. La 11ª división era una división de combate y, naturalmente, tenía que luchar en tales situaciones, incluso sin capitán. El teniente Gosuke, el tercer oficial Natsuki y el antiguo tercer oficial, ahora cuarto oficial Ryosuke Akagi, luchaban valientemente contra los Oyous. La fuerza de Natsuki mejoraba constantemente en combate. El manejo de la espada y el combate cuerpo a cuerpo deben perfeccionarse mediante el combate real, especialmente en batallas sangrientas. El simple entrenamiento entre compañeros, si bien puede mejorar, tiene una eficacia limitada. Tras su batalla con Kenpachi Azajo, la determinación de Natsuki por volverse más fuerte se fortaleció aún más. No quería sufrir una derrota similar ni volver a enfrentarse a la muerte. Incluso si la muerte llegara, no sentiría remordimientos ni miedo. Pero ese sentimiento era verdaderamente insoportable. Con un solo tajo, mató a una Hylian, luego usó Shunpo para aparecer ante otra Hylian en un abrir y cerrar de ojos y atacarla de nuevo. 2 cuerpos enormes se desplomaron casi simultáneamente. Una feroz batalla había llegado a su fin. Como era de esperar, había heridos. Antes, todos limpiaban el campo de batalla mientras esperaban refuerzos de la 4ª división. Pero desde que Shiamu aprendió la técnica del alma retornada, las cosas habían cambiado. Envainó su zanpakuto y se acercó al compañero herido. Siéntate, relájate. Su voz grave salió de sus labios, y el compañero se incorporó de inmediato. Shiamu alzó la mano, y una tenue luz apareció en ella. Bajo su control, partículas espirituales fluyeron hacia el cuerpo del herido, curando rápidamente sus heridas. Tras curar a este compañero, se dirigió a otro herido grave y usó la técnica del alma retornada para curarlo.
Por supuesto, era imposible curarlos a todos a la vez. Si él solo pudiera hacerlo, ¿qué sentido tendría la cuarta división? La cuarta división podría ser despedida. Natsuki solo trató temporalmente las heridas de estas personas, reduciendo sus lesiones graves a leves para que pudieran resistir un poco más y evitar morir antes de que llegara la cuarta división. Aún así, el vicecapitán Gosuke se acercó a Natsuki y lo elogió. Natsuki, tus habilidades con el arco son cada vez más refinadas. Podrías trabajar para la cuarta división. Natsuki le respondió con naturalidad a Gosuke mientras atendía a los heridos frente a él. La capitana Uno Ana me invitó a la cuarta división, pero rechacé la invitación. Porque siento que me necesitas más a mí que a la cuarta división. Gosuke se quedó atónito por un momento, luego abrió ligeramente la boca. Natsuki, tú. Natsuki sonrió, con una expresión amable. Poco después de que Natsuki terminara de atender a los numerosos heridos graves, llegaron los refuerzos de la cuarta división. Aunque Natsuki era muy talentoso en el tiro con arco, cuando se trataba de atender a los heridos, la cuarta división era aún más profesional. Uno por uno, los heridos fueron trasladados por los miembros de la cuarta división. Irían a la enfermería de la cuarta división para recuperarse un tiempo, y solo regresarían a la 11ª división una vez que sus heridas se hubieran estabilizado por completo. Los miembros ilesos, incluidos Natsuki y Gosuke, regresaron primero a la 11ª división. Al regresar, Gosuke organizó inmediatamente una fiesta con bebidas. Desde el incidente de Kenpachi Azumajo, para aliviar la frustración de los miembros, el vicecapitán Gosuke había revivido la tradición de las fiestas con bebidas de la época de Kenpachi Kuruyashiki. Esta táctica resultó muy efectiva, y la moral de la 11ª división se recuperó rápidamente. ¿Bebieron sin invitarme? Eso es muy injusto. Resonó una voz burlancia. Gosuke y Natsuki se giraron para mirar y vieron que era Shunsuke Oraku. Cuando Kenpachi Kuruyashiki aún vivía, Shunsuke Oraku visitaba frecuentemente la 11ª división. Incluso después del encarcelamiento de Kenpachi Azumajo, este capitán veterano solía consolar a los numerosos miembros de la 11ª división para cuidarlos. Eres una persona muy ocupada. No nos fue fácil encontrarte. Para cuando hubiéramos tenido tanto tiempo, la fiesta habría terminado, le dijo Natsuki a Kyoraku Shunsui. Tras haberse encontrado varias veces, ambos se habían vuelto bastante familiares. El tercer oficial Natsuki es muy malo. Replicó Kyoraku Shunsui. Luego, habló con Gosuke sobre algo. La selección del nuevo Kenpachi ha finalizado.